Bueno, otro día, otro gran invitado. Hoy tenemos a Nima de la Forja de un Titán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nima? Muy bien, buenas noches. Aquí con muchas ganas de conversar un rato y disfrutar de esta conversación. Bueno, te lo pregunto directamente. ¿Cómo fue tu primer día o tu primera noche como portero de discoteca? Bueno, la verdad es que fue hace muchos años y realmente todo este mundillo ha quedado como una anécdota en mi vida, ¿eh? O sea, como una anécdota. Sí que es verdad que en su momento me marcó mucho. Era una guinda a mi práctica marcial, por decirlo de alguna manera, una especie de añadido. Y bueno, las experiencias que he podido tener relacionadas con eso, pues realmente puedo decir que en su momento desagradables, por supuesto que desagradables porque no es nada agradable, pero a posteriori sí que es verdad que haciendo una reflexión, pues como de todo se puede sacar algo positivo. Yo en aquel entonces pues tendría yo creo que unos 20, 21 años. Estaba practicando en un dojo. Dojo es como llaman tradicionalmente los centros de artes marciales japonesas. Y ambos profesores, ambos sensei que tenía, aparte del trabajo en el dojo, pues trabajaban en seguridad por la noche. Y además, en la ciudad de donde yo residía, que era Salamanca, pues eran bastante conocidos y demás, ¿no? Yo cuando llegué ahí, todo esto lo desconocía. Yo llegué porque era un amante desde la adolescencia de las artes marciales y concretamente estaba buscando practicar una, que era el Aikido, y era el único centro en el que había Aikido en Salamanca. Entonces yo un día en la biblioteca, hojeando un libro de Aikido, encontré una propaganda y me llevé la mayor alegría de mi vida y me presenté en el centro y al año me apunté. Antes no pude porque no era mayor de edad, mis padres no estaban muy de acuerdo porque siempre me bloquearon esta pasión que tenía, hasta que ya cumplí la mayoría de edad, me apunté y al cabo de eso, de 2 años, 3 años, pues surgió la posibilidad de trabajar una noche, a ver qué pasaba. Y era una especie también, yo lo viví en ese momento, aparte de que era mucho dinero, por decirlo de alguna manera, para un chaval de 20 años, trabajar una noche podía estar muy bien económicamente. Lo viví también como una especie de reto, ¿no? Es decir, normalmente en los dos tradicionales no se compite, no hay competición como tal. Es una manera de probarte a ti mismo. Y luego estabas en un ambiente de hombres, ¿no? Iba a decir de machos, ¿no? Pero de hombres. Muchos de ellos, aparte de entrenar, también trabajaban en seguridad y demás. Y quizás por falta de seguridad en mí mismo, por falta de madurez o por lo que fuera, decidí probar. Y bueno, pues con muchísimo miedo, pero era una manera también de enfrentarme al miedo, ¿no? Y la experiencia no fue nada positiva. Compartí noche, compartí puerta con un sujeto, con una persona que llevaba muchísimos años trabajando en este tema. Y resulta que, bueno, pues como en casi todos los trabajos, cuando llevas mucho tiempo te insensibilizas frente a tus posibles clientes, ¿no? Entonces, lo último que yo quería era tener un problema aquella noche y, bueno, pues dadas las circunstancias, dada la persona que dirigía la puerta y demás, pues tuvimos un problema que cuento en un vídeo. ¿Podrías contarlo? Y Si no, sin sí, inconveniente. básicamente apareció un clásico de la noche salmantina, que yo desconocía que era un clásico de la noche salmantina. Perdona, cuando Y dices un clásico de la noche salmantina, ¿a qué te pues una refieres? persona que crea problemas en las puertas y demás Que ya le en aquel conocen, entonces. entiendo, en las Ya, discotecas. claro, ya a posteriori, yo era nuevo, entonces ya a posteriori cuando yo decía fulanito, y todos, hombre, fulanito, ¿cómo no? Entonces, bueno, pues este sujeto al querer entrar, pues no se le dejó entrar, se alteró, hubo una serie de rencillas y demás, y mi compañero, yo ya veía que la cosa iba a ir muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, bueno, en un momento en el que yo ni sé cómo reaccioné, pues proyecté al sujeto. Proyectar, nosotros utilizamos el término proyectar, es tirar al suelo. El sujeto cayó al suelo, salió corriendo y para mí ahí todo se había terminado, pero mi compañero, siendo un clásico, un reincidente, por decirlo de alguna manera, salió detrás de él corriendo y después, bueno, pues 2 calles más abajo se ensañó ligeramente con él
Y ahí Le no pegó terminó la cosa. básicamente, ¿no? ¿Perdón? Le pegó. Sí. Y no solamente eso, sino que después, a posteriori, lo desagradable de la situación fue cuando a mí me solicitó o me dijo que bajara, que la acompañara a la discoteca, a la parte de abajo y demás, y que me tenía que dejar marcada la cara para que pudiera justificar que había sido en defensa propia lo que había hecho, ¿no? O sea, Entonces, te pidió que le pegaras para dejarle una marca en la cara y luego se iban a juicio decir que la estrella de la noche salmantina le había pegado primero y entonces él había respondido. eso es. Entonces yo, imagínate un chaval de 20 años que no sabía ni qué coño hacía ahí, pues encontré una situación bastante desagradable y a mí no me salía de ninguna manera porque yo no estaba preparado para eso, ni muchísimo menos. De hecho, yo la personalidad que siempre he tenido, incluso desde la infancia, es una personalidad si quieres luego lo podemos hablar, por las experiencias que tuve en el colegio, el bullying y todo esto. Sí, quiero hablar de eso. Claro, de mucho miedo, ¿no? Y de cómo me educaron y demás. Entonces, la violencia no era parte del juego en mi vida. Entonces, agredir a una persona y además a una persona con la que, por cierto, también compartía espacio de entrenamiento y demás, no me salía de ninguna manera, pero bueno, al final, pues si había que dejar una marca, pues con la mínima lesión posible, pues... O sea, te pidió que le pegaras y tú le pegaste. ligeramente. Vamos a dejarlo en ligeramente. Pero la cosa Ligeramente. no fue a más, porque no hubo ni denuncias ni historias, porque bueno, pues se ve que esta persona pues asumió que esto era lo que le pasaba todas las noches y también me imagino que recapacitaría en su casa y que bueno. Mira, yo te puedo ser absolutamente sincero, he visto, o sea, yo odio la noche. Odias la noche. Odio la noche cuando la vinculo con discoteca, con fiesta y con alcohol. O sea, la odio. Es decir, cuando te digo la odio es que creo, sinceramente, que a ver, hay espacios y hay momentos en nuestra realidad, como puede ser una situación de guerra, una situación de que, bueno, que la gente hace cosas que están fuera de sitio, cosas atroces, etcétera, ¿no? Fuera de un ambiente de ese tipo, las cosas que uno puede ver, oír y vivenciar en la noche, cuando hay drogas, cuando hay alcohol, la mayor bajeza del ser humano aparece en ese momento. Yo creo que tengo una aversión tan grande hacia el alcohol por las cosas que yo he asociado, por las cosas que he vivido, por las cosas que toda la noche me ha transmitido vinculadas con personas que de día son personas, entre comillas, maravillosas y que de repente el alcohol como primer culpable o las drogas después transforman y sacan lo más horrendo que una persona puede llevar dentro, haciendo y generando situaciones de lo más desagradables. O sea, pues yo creo que en una situación de no guerra lo peor que puede pasar, pues pasa de noche, ¿no? Y solo tenemos que remitirnos a la página de sucesos y la mitad, ni una centésima parte de las cosas que ocurren todos los fines de semana aparecen en los medios. Pero realmente el que ha vivido la noche, y yo no soy para nada una persona que haya vivido la noche, te puede testificar que lo más bajo del ser humano aparece cuando se junta la falta de luz, el alcohol, y con eso es suficiente. Y a veces, bueno, pues si le suman las drogas, pues más todavía. Entonces, ¿Tú tenías la sensación de que ese es un trabajo peligroso? Pero no peligroso en el sentido de, bueno, hay peleas, no, peligroso para ti. a ver, yo conozco a muchas personas, porque en el ambiente en el que hemos vivido durante una década casi, era gente que estaba por la noche, todo el mundo quería dejarlo. Todo el Todo el mundo mundo quería quería dejarlo, dejarlo. por supuesto, porque pero ¿cuál era el problema? Si no tenías una alternativa, iban pasando los años, era mucho dinero, y luego, según iban pasando los años, ¿a qué te dedicabas si dejabas eso? ¿Me entiendes? Pero también he trabajado de teleoperador y la sensación era la misma, ¿eh? Todo el mundo quería También. dejarlo. O Yo sea, también fíjate he qué cosa más trabajado distinta, ¿eh? mientras Ojo, estaba ¿eh? estudiando teleoperador y, oye, aquí podemos tener un momento, sujétame el cubata, tú y yo, de las cosas que habremos vivido. Exactamente. Entonces, pero el tema de la noche lo que tiene es que si puedes sacar de ti algo que te enganche a ella y que empieces a jugar
a vivir de noche y eso es muy autodestructivo, pero hay gente que se engancha a eso, igual que a una droga, porque vivir de noche genera un estado entre las historias que pueda haber de noche, las chicas, genera un estado que de día no se vive, porque de día todo es como mucho más reglado y mucho más formal, ¿no? Y cuando se va el sol y aparece la luna es cuando los límites desaparecen, se vuelven... de hecho, casi todos nosotros cuando metemos la pata la metemos de noche, ¿no? Entonces, en general, la noche puede enganchar mucho, es mucho dinero y el problema es que según van pasando los años, yo he conocido gente que usaba el trabajo de la noche para poder estudiar de día y sacarse una posición. Yo, varios de mis amigos o varios de mis conocidos que ahora mismo son bomberos, policías o funcionarios de prisiones, eran porteros de discoteca de noche y de día se formaban y para abandonar eso cuanto antes, pero porque daba mucho dinero y trabajando 3 días a vivir, estudiar y prepararse. Pero también conocemos todo el mundo gente que va cumpliendo años y años y años y ahí sigue, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero desde luego yo creo que a nadie, puede haber alguna persona, ¿no? Pero a nadie le gusta o le gustaría jubilarse trabajando en la noche. Pero yo creo que pasa igual incluso con los camareros, ¿eh? No tienes por qué estar en la puerta de la discoteca. Yo creo que la noche acaba agotando y acaba generando una sensación humana negativa, porque no solamente lo ve el portero, lo ve el camarero, lo ve el gerente, lo ve... O sea, lo que hay de noche es una cosa que mola cuando eres adolescente, pero después ya tiene un sabor muy... no sé cómo decirlo. Yo creo que nos entendemos. Y es cierto el cliché de que los porteros de discoteca, bueno, acaban viviendo como las chicas se les insinúan constantemente porque les ven como una figura de autoridad o ese cliché es falso. Es lo que te estaba comentando. Es decir, una de las cosas que hay, una de las cuestiones que hay de noche es que efectivamente pues, te puede enganchar ciertas dinámicas, ¿no? Y una de esas dinámicas, no será en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos, efectivamente, por supuesto que son las mujeres, por supuesto. Las mujeres os pasan el teléfono, entiendo. Yo conozco gente que ha trabajado, camareros especialmente, algún portero de discoteca en el extranjero, y lo que me comentaban era eso, justamente. Como te ven como una figura, no diría exactamente de autoridad, pero una figura que está presente, que saben cuál es el rol, pues tenían, digamos que, no diría una legión, pero cierta facilidad, ¿no? Como para conocer mujeres. ¿Tú, en tu No, experiencia, y es así? también se presta a ello, ¿eh? Porque es de Claro, noche, el estás de contexto. fiesta, normalmente la persona que está en la puerta pues tiene un porte, también tiene figura de autoridad, entonces se le ve en una posición, yo no lo he vivenciado, ¿eh? Yo te hablo de lo que he visto y compañeros que he tenido y compañeros que sé cómo funciona perfectamente el tema y es una de las cosas que más aprensión y más rechazo me han generado, ¿no? Y efectivamente es una cuestión de que es una posición que se presta mucho a ello porque estás en la puerta de una discoteca, estás de noche, se te puede acercar a alguien y puede estar, como he hecho yo mucho tiempo, horas y horas hablando con el portero de la discoteca. ¿Me entiendes? Entonces son situaciones en las que se presta a ello. Es de noche, es de fiesta, se sale a ello y efectivamente pues es una parte del juego. Claro que sí. Y, a ver cómo digo esto. Sabes que los toreros suelen decir que a lo único que tienen miedo es a los toros, ¿no? Un portero de discoteca lo único que tiene miedo es a la gente que va a disfrutar la noche, es a ese modo de vida que le está pagando las facturas. Ve, ya se le ha agudizado la psicología como para detectar quién va a crear problemas y qué va a ocurrir. ¿Qué pasa con el miedo a la gente que causa peleas? Pues porque puedes acabar muerto. Esto es así, es decir, a ver, las situaciones que se pueden dar son inverosímiles, o sea, situaciones de lo más ridículas a situaciones dantescas. Yo una de las noches que estuve trabajando era una noche vieja, que era cuando más dinero se generaba, y situaciones del tipo de quiero meter una botella de alcohol en la discoteca te puede crear un problema enorme porque tienes 12 personas delante y tú no puedes dejar que esa botella entre en la discoteca. Entonces, claro, tú no sabes lo que puede pasar. Tampoco sabes a la persona que tienes delante qué es o quién es o qué experiencia tiene.
o de dónde viene y sobre todo tampoco sabes la cantidad de droga que puede llevar dentro del cuerpo, el alcohol. Entonces, todo es un peligro. Esto genera que las situaciones que se den sean de lo más variadas, desde un muchacho que no te causa ningún problema, se da la vuelta y se marcha si no puede entrar, a una persona que por su naturaleza, por sus circunstancias o por lo que sea, tiene que entrar con esa botella y si no entra, esa botella tiene que romperse en algún sitio. Entonces, puede pasar de todo. Y yo creo que, en mi caso particular, las pocas noches que trabajé, lo que más estrés genera es la incertidumbre de quién y qué tienes delante. Y esa incertidumbre me imagino que con los años uno aprende a convivir con ello. Tú te plantas delante de la puerta y sabes que igual te puede venir un padre de familia, que te puede venir un exmilitar ucraniano o bielorruso, como te puede venir un tío que acaba de perder a su pareja de toda la vida, le han puesto los cuernos, o ha perdido un hijo, a saber. Entonces, como no sabes lo que tienes delante, tampoco sabes exactamente cómo puedes tratar a la persona que tienes delante, porque no es lo mismo, insisto, un padre de familia que ha bebido 2 copas de más que una persona que quiere realmente demostrar algo a sus amigos y genera un problema porque lo que necesita es demostrar algo. Entonces, las circunstancias son muy diferentes y creo que esa incertidumbre, es la parte más complicada del trabajo. Me imagino que con los años y con la experiencia, pues vas catalogando a las personas, las vas etiquetando y quizás con simplemente mirarles puedes ver hasta dónde puede llegar una persona y hasta dónde no, ¿no? Pero bueno, al final de todos he sabido que se generan muchos problemas y también uno de los mayores problemas que hay en las puertas es que la persona que vigila la entrada, la persona el portero, vamos a llamarlo así directamente, puede causar mucho daño. Y ese no es su objetivo en absoluto. O sea, él lo que pretende es acabar la noche, sin duda, y eso sí que es una cosa que muchas veces se malentiende, es decir, que el portero es violento, que el portero... no, o sea, Perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que ese cliché que existe, ese tópico de que el portero normalmente es alguien también violento porque de lo contrario no tendría esa profesión? ¿O no es verdad eso? a ver, el motivo que puede llevar a una persona a trabajar a una puerta puede ser desde que no tenga que poner delante de sus hijos para comer, o puede ser porque tenga 20 años y quiera dinero para gastárselo en lo que sea. Entonces, el motivo que lleva a una persona a una puerta no se sabe. Pero yo te puedo asegurar que a menos que sea un demente, que te lo puedes encontrar en la puerta de una discoteca o te lo puedes encontrar en una empresa, en una fábrica, en un colegio, donde sea, a menos que sea un demente, ninguno quiere acabar la noche habiendo tenido una pelea. Si lo puedes evitar, todo el mundo lo quiere evitar. ¿Por qué? Porque la experiencia ha enseñado que cualquier pelea, por mínima que sea, puede generar gravísimas consecuencias. Un bofetón, que se supone que no va a ningún sitio, puede generar una mala caída, que puede generar un golpe en la nuca, que puede generar una muerte. O sea, esto no es una película, esto es real. Esto es real. Un empujar a alguien hacia atrás puede generar que vuelva con otros 4 en un coche y te dispare desde la puerta en una ciudad como Salamanca. No te estoy hablando ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de... No. Salamanca. O sea, entonces, cuantas menos incidencias tengas en una noche, el que sale ganando es el portero, sin duda. Y una de las labores que tiene es también evitar que haya problemas dentro de la discoteca, porque de alguna manera tiene que cuidar a los que están dentro intentando pasárselo bien. Yo recuerdo perfectamente, es una sensación que no se me olvidará en la vida. Yo pasaba muchas noches en la puerta acompañando al que era mi sensei, mi maestro, y yo a día de hoy, 20 y pico años después, recuerdo el momento en el que el halógeno que tenía encima de la cabeza lo apagaban y lo encendían, y eso quería decir que dentro había un problema. Uf, uf. Y no hay cosa peor que entrar a una discoteca que apenas hay luz, a ver qué coño está pasando y tú no ves nada y tú tienes que solventar un problema y eres una persona y entras y no sabes lo que hay. Y yo un día le pregunté, digo, oye, porque yo lo pasaba muy mal en esos momentos, digo, ¿tú qué haces cuando pasa eso? Dice, yo entro rezando. Entonces, ¿cómo va a querer alguien tener un problema? Alguien que conoce la violencia no quiere tener un problema. Alguien que ha recibido un golpe, ya no te estoy diciendo un navajazo,
o un disparo, ¿qué pasa? Una persona a la que le han golpeado con fuerza y con mala leche en la mandíbula no quiere tener un problema. Lo que quiere es volver a su casa a dormir y levantarse lo mejor posible al día siguiente. Y yo conozco gente que ha estado en la puerta que tenía todos sus rituales, igual que los toreros, exactamente igual que los toreros. Tenía sus rituales antes de ir a la puerta porque no quería problemas. Entonces, no puede haber... ahora, ¿cuál es la percepción desde fuera? Tú desde fuera ves a un tío recto y el ojo que no sabe que lo ve desde fuera dice, mira, ese maromo qué chulo, mira lo que violento, que... No, no es eso. Es que si no tiene esa firmeza o no tiene ese rictus o no tiene esa... no está haciendo el personaje que tiene que hacer y puede tener todavía más problemas porque lo mejor que puedes hacer es disuadir al sujeto que puede causar un problema y si lo disuades verbalmente o con tu postura física o con tu estado de ánimo o con lo que tú transmites con muchísimo mejor que con un bofetón o con un puñetazo o teniendo que estrangularlo o reducirlo o lo que sea. Porque todo eso puede causar problemas. Y si no causa ningún problema hoy, te puede llegar una denuncia, que es un problema también, por supuesto, y vas a perder, casi seguro que vas a perder, a menos que tengas cámaras que lo justifiquen, a menos que tengas compañeros o testigos imparciales que lo justifiquen, ya tienes que ir a juicio, ya tienes... Entonces, no, por supuesto que no. Ese señor que está ahí, lo último que quiere es tener un problema contigo. Lo que quiere es que todo vaya bien y luego, y esto a mucha gente se le olvida, al que deja pasar y al que no deja pasar, a veces lo escoge él por la experiencia que puede tener, pero en la mayoría de los casos viene dicho desde arriba quién entra en mi sala y quién no entra en mi sala. Yo no quiero que entren chavales así, tal. Punto y se acabó. Entonces yo lo único que puedo hacer es, mi jefe ha dicho que en su sala no quiere este tipo de personas, por el motivo que sea. Tú imagínate que quiere, no sé, tener una estética determinada o lo que sea. Entonces no es que yo no te deje entrar, es que yo simplemente estoy controlando el acceso porque me han dicho que personas, por ejemplo, que vayan con una cazadora roja no entren. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿no? Pero no es nada personal, sino simplemente es la estética de la sala y a mí me han dicho, igual que puede pasar, no sé, en otra circunstancia. Entonces, bueno, hay muchos factores ahí, pero te puedo asegurar que a menos que des con un demente, no es que a ninguno le guste ser agresivo. Esto no quita que te encuentres personas que les guste la gresca y les guste tal y que se pongan en la puerta, pero vamos, duran una noche o dos porque el jefe del bar tampoco quiere problemas. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, lo normal es que todo el mundo lo que quiera es que todo vaya bien y que no haya ningún problema porque todos saben que es perjudicial. ¿Y tú hay alguna anécdota, algo, lo que sea que recuerdes aún? Porque lo del neón me ha llamado mucho la atención. Me lo imagino y parece un detalle estúpido, pero a mí eso casi que me eriza el vello de los brazos. Yo de verdad te digo que 25 años después, si no calculo mal, o 22 años después, yo cierro los ojos y me imagino esa situación. Y de verdad que tengo que coger aire porque es muy negativo. Tengo un recuerdo, también estaba con mi pareja, habíamos ido a la puerta donde estaba mi sensei trabajando y se acercó un sujeto que quería entrar y no podía entrar porque había tenido ya problemas anteriormente en el sitio y demás. Y total, que no accedía y empezó a insultar a mi sensei y demás. Pues total, que se lo llevó a unas malas, empezaron medio a tal y todo se resolvió con una colleja bien dada, no una colleja cualquiera, ¿no? Y yo recuerdo, el señor aquel se fue, y yo recuerdo a mi sensei cómo volvía, o sea, rojo, avergonzado, o sea, realmente, ¿cómo decirlo? Avergonzado, la palabra es avergonzado, y cuántas veces nos pidió disculpas ese día y a posteriori por lo que nosotros habíamos presenciado. Sobre todo yo me imagino que era porque estaba mi pareja, si hubiera estado yo solo, no, en otras circunstancias se habían dado cosas similares y no había pasado nada, ¿no? Pero es algo que realmente no gusta, es decir, no es plato de gusto, de verdad que no lo es, agredir a otra persona. Y para los porteros de discoteca no es plato de gusto, es su última opción. Uf. Además, hay algo que cuentas en tus vídeos que me ha llamado la atención. Y es que conociste a uno de los guardaespaldas del presidente brasileño Lula da Silva.
Sí. Cuéntanos qué ocurrió con él, ¿no? Porque tendría que ser alguien de nivel, ¿no? Para tener ese cargo. Mira, a ver, yo estaba en aquel entonces entrenando con un maestro brasileño, del que tengo un grandísimo recuerdo. Y yo no he practicado nunca deportes de contacto. Bueno, una temporada sí, hice algo de kickboxing y de Muay Thai, pero no era lo que nunca, no es una cosa que haya encajado con mi persona. Yo trabajo siempre en artes marciales tradicionales y en esta ocasión estaba con un maestro brasileño que había estudiado con grandes maestros japoneses y bueno, se había trasladado a España y para mí era un sueño estar con él. Y entonces yo residía en aquel entonces en Burgos y él en Barcelona. Entonces yo iba a Barcelona a estudiar con él y residía en su casa. Y mientras yo estaba en su casa, pues él recibía también alumnos que había tenido o que tenía en ese momento que venían a practicar con él. Y en una ocasión vino esta persona y era una persona tan extraordinariamente extraña que yo es que no me... Además, a ver, es un poquito complicado de explicar porque todas las artes marciales japonesas tienen muchísima... Están como muy estructuradas a nivel de etiqueta. Es decir, tú, por ejemplo, la relación que tienes con tu maestro o cómo te diriges a él o cómo conversas con él o cómo te tienes que sentar cuando está él o cómo haces cuando entra, todo está súper estipulado. Y es una de las cosas que se aprende al principio de la enseñanza, cuando empiezas a practicar. Entonces todo era como muy complicado, ¿no? Porque este sujeto estaba siempre ahí, yo tenía muchísima curiosidad por quién era, porque era tremendamente extraño, silencioso, yo apenas le oía hablar nunca, estaba siempre quieto, como mirando al suelo, una persona muy extraña, ¿no? Y en una ocasión practicando se hizo daño. Se hizo daño y entonces él no hablaba español y a mí mi maestro me pidió que la acompañase al hospital, entonces fuimos en metro de cercanías, no me acuerdo lo que tardamos, y cuando yo me fui a sentar, él se sentó y yo me senté a su lado, me tocó el hombro y me hizo así y me indicó que o se cambió el de sitio, me mandó a mí cambiarme enfrente de él. Entonces yo, por supuesto, me cambié, no dije, yo no sabía quién era, yo no sabía nada de él, yo me puse enfrente y él vio que a mí me había extrañado y entonces se me acercó y me dijo en una especie de español portugués, me dice, tú proteges mi espalda, yo protejo tu espalda. Yo dije, hostia, ¿con quién estoy aquí? ¿Qué tipo más grillado? Que estamos en el metro, yo protejo tu espalda, tú, si estamos o sea, que aquí no, estamos de día, aquí que no va a pasar nada. Total, nada, fuimos al médico, volvimos y tal, y yo se lo comenté a mi maestro, digo, mira, me ha pasado esto y tal. Y entonces fue cuando él me explicó, dice, es que esta persona, su vida es la seguridad, su vida, o sea, él no es una persona que tú puedes, no, para él siempre, siempre, hay una palabra en japonés que se dice zanshin, que es alerta constante, dice, él lo tiene imbuido en su vida, o sea, él es guardaespaldas, ya me explicó todo y tal, dice, para él no se puede salir uno de un centímetro de lo que para él es, como tiene que ser las cosas. Entonces él lo vive, entonces para él lo natural es que él cuida tu espalda y tú cuidas la suya, aunque estés tomando café en donde sea, ¿no? Entonces era una persona que tenía tan metido dentro su forma de vivir su profesión, que estaba completamente, no sé, siempre vivía su profesión, no era que ahora estoy trabajando, no, 100% constantemente, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque además era tremendamente educado, o sea, todo era preciso, o sea, nada se salía Era una persona increíble. Entonces, vamos, increíble, muy fuera de lo común. Siempre, por ejemplo, otro detalle que a mí me llama muchísimo la atención, dentro del recinto y de la casa del maestro y tal, siempre andaba descalzo, porque él decía que no podía meter suciedad dentro de la casa donde estaba su maestro. Siempre que hablaba con su maestro, le miraba los pies, porque era un símbolo de que él seguía sus pasos. Entonces, un montón de cosas que es que era para verlo, ¿no? Hasta qué punto vivenciaba todo lo que él hacía. Y eso es una de las cosas que es más llamativo, ¿no? De las personas que tienen un compromiso con algo. No es un compromiso 2 días a la semana, no es un compromiso 3 días a la semana, sino eso filtra tanto su ser que los convierte en un ser distinto, un ser nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues un nivel de compromiso desconocido
la inmensa mayoría de las personas. Wow. ¿Y tú has tenido, con todo ese pasado, experiencia en artes marciales, haber trabajado también de portero, ¿tú has tenido alguna pelea en la calle, alguna pelea callejera? A ver, yo es un tema que no es una cosa que me atraiga ni hablar de ello ni nada. Yo cuando empecé a hacer artes marciales, al poco llevaría, no sé si llevaría siquiera 6, 7, 8 meses. Tuve un problema con un sujeto que me empezó a seguir y insultar por la calle, de camino del instituto a mi casa. Lo resolví rápidamente, salí corriendo y eso fue una sensación de... Fue una manera de vivenciar por primera vez, porque claro, todos de niños nos hemos pegado alguna vez, me imagino que todos, digo todos, pero a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero los muchachos, los chicos, y Sí, sí, además de los todos. 80, era muy normal tener problemas en el patio de vez en cuando, ¿no? Pero no entro en eso, sino de adolescente, ya cuando uno, iba a decir tiene pelos en los huevos, perdón, la primera vez que yo sentí el hecho de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Y qué ocurre cuando... Y eso fue a los, ya te digo, no, yo creo que no llevaba ni un año practicando y fue lo primero que me salió instintivamente, un golpe en la nariz. Después ya salí corriendo, ya te digo, fue detrás de casa de mis padres. Eso fue un primer contacto con lo que puede ser una pelea, pero nada que ver con lo que se entiende como una pelea a gran escala, ¿no? Y después de esa pequeña incursión en el mundo de la violencia, pues era adolescente, yo frecuentaba una serie de bares, de una serie de ideología política, bueno, pues era el momento en donde había también mucho rollo nuevo que empezó a entrar en España de neonazis y fascismo y no sé qué y tal. Y alguna historia también aislada tuvimos ahí. Digo tuvimos porque era mi grupo de amigos y tal, pero vamos, cosas muy aisladas. Tengo una experiencia que cuento en un vídeo que a mí que creo que es importante a la hora de afrontar una situación de este tipo. También llevaba poco tiempo practicando y quizás por eso era bastante ingenuo. Esto fue a posteriori de lo que te he contado, ¿no? Estábamos una noche, un par de amigos y yo, creo que un par de amigos y yo, en un parque infantil a las 12 y pico, 1 de la mañana, montado en los juguetes infantiles haciendo el tonto. Pues hombre, pues si tienes 17 años es hasta cierto punto 18 justificable, ¿no? Y en vez de estar haciendo otra cosa, pues estábamos haciendo el tonto en el parque y tal, y pasó un sujeto y nos increpó, un señor que tendría, no sé, 10, 12, 15 años más que nosotros, nos increpó desde el otro lado de la valla diciendo que íbamos a romper los elementos del parque, con toda la razón del mundo, cosa que ahora yo con mis 45 años haría si veo a un chaval de 20 años haciendo el tonto con algo con lo que mi hija puede jugar al día siguiente, ¿no? Y entonces yo, gallito de mí, inconsciente de mí, yo me enfrenté a él, no sé qué le dije, lo que fuese, y el hombre pues se enfadó, saltó la valla del parque y vino hacia donde estaba yo y mis amigos y yo no sé cómo ni por qué me puse de pie y salí directo hacia él. Se ve que con tanto ímpetu que el hombre se giró, salió corriendo y se marchó. Para mí esa es la primera experiencia que puedo decir, quitando lo de aquel hombre que me increpaba por la Puñetazo, calle. sí. Sí, porque después me sentí fatal. La sensación que tuve después, y esto creo que no lo cuento en el vídeo, me generó a la larga, esta experiencia me generó muchísimo sentimiento o sea, malestar, ¿no? Porque me veía a mí mismo en una situación en la que no me gustaba para nada. Es decir, lo que yo generé en ese hombre, el miedo que generé, primero el desprecio que generé porque estaba haciendo algo que estaba mal, y después el miedo que generé en él, el cómo se tuvo que ir corriendo, todo eso es una sensación muy desagradable que sinceramente me acompaña, ¿eh? Luego había otras personas, otras situaciones, yo tenía enfilado a un muchacho y bueno, pues ciertas cosas que es que no es plato de gusto hablar de ellas, pero bueno, las experiencias yo creo que comunes que puede tener. No creo que por haber hecho artes marciales haya tenido más. De hecho, pienso que con los años
me he sabido controlar mucho más de lo que... Porque yo tenía mucho miedo y el miedo es lo peor que puedes tener, porque el miedo hace que reacciones mal. En mi caso, yo no tenía un miedo de huir, que si es el miedo de huir no genera problemas. Yo tenía el miedo de enfrentarme. Entonces ese miedo me hacía enfrentarme y hacía, además es una sensación que recuerdo perfectamente, hacía que se despertara en mí algo difícilmente controlable que en ocasiones pues efectivamente me ha generado problemas. Pero que creo que he controlado. ¿Tú crees que las artes marciales, los deportes de contacto, vuelven a las personas violentas? ¿Vuelven al ser humano violento? Mira, yo creo que las artes marciales, son un amplificador de lo que tú traigas. Yo no creo, y mira que siempre, insisto, he trabajado en artes marciales tradicionales, que se supone que, bueno, yo no sé si conoces la terminología japonesa, por ejemplo, karate, do, judo, aikido, todos acaban en do, y el do significa camino, ¿vale? Que por cierto es el mismo kanji, el mismo símbolo de Tao, del taoísmo. Indica camino. ¿Por qué? Porque se supone que es un camino de crecimiento personal. Todas las artes marciales japonesas después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron de artes de guerra a artes de crecimiento interior. Y así se exportaron a Occidente, como caminos, como vías de autorrealización, de desarrollo, etc. ¿Qué ocurre? Yo llevo desde los 17 que empecé hasta ahora que tengo 45 en diferentes artes marciales, diferentes dojos, diferentes... Y lo que yo puedo percibir, por desgracia, es que en muy pocas ocasiones las artes marciales cambian a las personas, sino que son un amplificador de lo que uno trae. Si uno trae mucho ego, las artes marciales le crecen el ego. Si una persona es humilde por naturaleza, las artes marciales hacen que crezca su humildad. En muy pocos casos pasa lo que en las artes marciales se llama misogi. Misogi es el camino de purificación de una persona que llega con violencia, con agresividad, con genio, y es transformado, pulido en algo mucho mejor, ¿no? Esa transformación, yo, por desgracia, tengo que reconocer que lo he visto muy pocas veces. Entonces, bueno, hay personas que son violentas, que se apuntan a deportes de contacto normalmente porque las artes marciales, su forma de entrenar es una criba en sí mismo. Una persona que es muy violenta, las artes marciales tradicionales, en el que se trabaja mucho el gesto, se perfecciona mucho la técnica, etcétera, no les llama la atención, pueden aguantar un mes, 2 meses. Si una persona es muy violenta, a lo mejor lo que quiere es pegar un saco, pegar a una persona, etcétera, suelen decantarse más por deportes de contacto. Normalmente, si una persona es violenta, los deportes de contacto, en donde reciben golpes, puede ser que les vuelva más humildes, ¿vale? Pero en las artes marciales tradicionales, donde los golpes se ven poco, es decir, que el trabajo es distinto, no es tanto de combate, se habla de defensa personal, pero no hay un combate como en un ring, como puede ser en el kickboxing o en el muay thai. En las artes marciales, a veces, lo que ocurre en la mayoría de los casos, perdón, es que amplifican lo que uno trae. Quizás el boxeo, quizás el kickboxing te haga un poco más humilde porque al final subes a ring y de una forma u otra cada uno se va colocando en su sitio porque los golpes te colocan en tu sitio. Eso no quiere decir que después salgas ahí y lo que tú hayas perdido en el ring lo descargas con tu mujer, con tu hijo, con el vecino o con tu compañero de trabajo. Eso no quiere, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero en un gimnasio de boxeo, de kickboxing, la gente sabe dónde está. ¿Por qué? Porque suben a un ring y lo demuestran. En un centro de artes marciales, en un lugar donde no hay ese enfrentamiento físico, donde no hay esos golpes que coloquen a cada uno en una jerarquía de posición, ahí puedes ver a las personas más maravillosas y humildes del mundo y a las personas más soberbias y vanidosas del mundo también. Entonces, también depende mucho del maestro que tengas, por supuesto, por supuesto. Hay maestros que incitan un carácter y hay maestros que incitan otro, muy distinto, ¿no? Y entonces, las artes marciales en sí mismas, la práctica del maestro suelen ser la propia criba. Tú llegas de una determinada manera y el maestro está por un camino y tú dices, aquí no aguanto yo, esto no es lo mío, me voy a otro sitio. Entonces, depende mucho, pero no creo que fomenten la agresividad como tal. Si una persona no es agresiva, por naturaleza o por sus vivencias o por sus experiencias, las artes marciales no la vuelven agresiva.
Al igual que una persona agresiva, las artes marciales puede ser que no le calmen, sino que le vuelvan incluso más agresivo. Pues depende mucho de cada uno. Hay uno de tus vídeos muy interesante en el que hablas del bullying, ¿no? Algo que en estos momentos diría que en España, no solo en España, probablemente en gran parte del mundo, concentra mucha atención por cómo afecta a los niños, cómo afecta a los adolescentes. ¿Cuál es tu experiencia con el bullying? Bueno, yo lo sufrí en primera persona. Yo estando en cuarto de primaria, cuarto, quinto, creo que fue más de un año, había tres muchachos que me sacaban 2 o 3 años. De uno me acuerdo su nombre todavía, Fernando, y los otros dos no. Y estos sistemáticamente todos los recreos, yo iba a un colegio público de un barrio medio, tirando bajo, sistemáticamente todos los recreos me buscaban y entonces había una zona detrás del colegio que había una especie de montículo, me subían ahí y estaban los 20, 25 minutos o 30 que durase el recreo, no me acuerdo, amenazándome con cosas que me iban a hacer. Y había días que acababan con un puñetazo y había días que no, en el estómago, tampoco, no más que eso, ¿no? Y constantemente era, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer esto otro, si lo cuentas vamos a hacer esto a tu familia, no sé, tipo película, ¿no? Pero así era. Y eso duró más de un curso. Había recreos en los que me escapaba o no me pillaban, había recreos que si me pillaban con los amigos a lo mejor no podían llevarme al sitio ese, etcétera. Y luego nosotros teníamos la mala suerte o buena suerte, no sé cómo decirlo, cómo enfocarlo, de que nuestra maestra no nos dejaba denunciar nada. Es decir, ella siempre nos decía que los problemas que tuviéramos los teníamos que resolver nosotros. Entonces yo no podía denunciar eso. Es una cosa que yo como maestro hoy en día de escuela, claro, funciona totalmente a lo contrario. Es decir, yo invito a todos los niños a denunciar. Quizás por mi experiencia particular o quizás porque crea que es lo que hay que enseñar a los niños, cualquier injusticia o cualquier cosa que vean que está mal o cualquier cosa que se sale de la norma que hemos estipulado como grupo, les enseño la diferencia entre chivarse y denunciar y les invito a denunciar, que se supone que es lo que hacemos en el mundo adulto, ¿no? Pues nosotros, yo en ese caso, pues no podía denunciar a mi maestra el acoso que estaba sufriendo y yo recuerdo que lo pasaba fatal, evidentemente fatal. A eso se unió que la educación que yo recibía en mi casa, por parte de mi madre principalmente, porque mi padre, por cuestiones de trabajo y demás, estaba bastante ausente, era de muchísimo miedo. Que mi madre estaba constantemente sobreprotegiéndome, constantemente diciéndome todas las cosas que me podían pasar del camino desde mi casa al colegio, que creo que no llegaba a 1 kilómetro. Yo recuerdo, por ejemplo, a la salida del colegio estar jugando en el patio al fútbol, porque nos quedábamos jugando un poquito, porque luego teníamos clase por la tarde, entonces, bueno, aprovechábamos para jugar un poquito en ese momento y tal. Y a veces se colocaban, y tengo la imagen todavía grabada, se colocaba alguna persona a mirarnos desde arriba cómo jugábamos al fútbol y yo ya estaba acojonado porque pensaba que esa persona podía venir a por mí, por todas las cosas que en mi casa me decían que podía pasarme, ¿no? Que mi madre lo haría con la mejor voluntad del mundo para que yo anduviera. Pero eso generó un niño con muchísimo miedo. Y bueno, pues eso fue, yo creo que fue la semillita que se plantó en mí para tener determinado carácter y para que en cuanto pudiese, me gustaban siempre las pelis de artes marciales, empezase en el mundo de las artes marciales, ¿no? Para mí fue como una catarsis, ¿no? Una necesidad de decir, 10 años después, ahora sí puedo, dada una circunstancia, defenderme o creer que me puedo defender, ¿no? Entonces, toda la Me llama vivencia la que atención, perdona, que es muy común en muy buenos boxeadores, muy buenos culturistas que han sufrido bullying. ¿Es casual eso? Yo me imagino, para mí la infancia, y yo soy profesor de primaria, para mí la infancia es una etapa brutalmente determinante en la vida de todos nosotros. Hasta tal punto que yo creo que muchas de las decisiones y actitudes que tenemos de adulto vienen de nuestras vivencias de la infancia, que el 80% ni nos acordamos de ellas. Pero ahí están. A ese nivel que hablábamos antes de ponernos a grabar, de donde salen las sorpresas en los sueños, a ese nivel, yo incluso voy un poquito más allá
y creo que incluso los niños pequeños, antes de que aparezca el lenguaje, tienen experiencias que se quedan grabadas a un nivel súper profundo en nuestra psique y que determinan nuestra vida. Antes de la revolución sexual de los 12 años, 11 años, 12 años, ese periodo de latencia previo y el periodo de infancia determinan brutalmente nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestras tendencias de adulto. Lo que pasa es que es una información tan escondida y tan lejana que no somos conscientes de ella, ¿no? Y en el caso particular mío, después, en la adolescencia, cuando comienzo con las artes marciales, me gustan tanto y me marcan tanto como persona a todos los niveles que yo puedo decir que yo y artes marciales es como esto y que las artes marciales vienen de lo que yo sufrí en mi infancia. Entonces, bueno, pues en mi caso particular, sin duda, es... Y yo entiendo que haya boxeadores, entiendo que haya culturistas, que haya gente que haya sufrido mucho de pequeño y cuando haya podido tomar las riendas un poco de su vida haya dicho, bueno, pues ahora necesito reafirmarme, no con una sed de venganza o no con una sed de decir no, sino simplemente encontrar el centro, encontrar el equilibrio, porque uno está desequilibrado. Cuando uno tiene esas vivencias, uno se desequilibra y después necesita volver al equilibrio. Y bueno, pues una forma será ponerse grande, otra forma será desarrollar cierta habilidad y eso es una catarsis, ¿no? Una especie de sanación de las vivencias que has podido tener en la infancia. Entiendo que es normal. El ex campeón del mundo del UFC, del UFC, de MMA, George St. Pierre, aquellos que seáis fans del deporte lo conoceréis, probablemente uno de los, sin duda, en mi opinión, de los 3 mejores luchadores de toda la historia. Alguien que antes, creo que empezó con el karate, con taekwondo, creo que es cinturón negro de taekwondo, cinturón negro de jiu-jitsu, antes de empezar con los deportes de contacto. Pero él cuenta una anécdota que a mí me dejó muy sorprendido o marcado, me hizo pensar. Y es que cuando él era pequeño, sufrió bullying, pero bullying muy, muy fuerte, de recibir palizas por un chico. El chico le pegaba palizas y le pegaba palizas. Hasta que, bueno, él intentó cambiar su vida, convertirse en alguien más fuerte. Años después, él se hizo multimillonario, ultra famoso, campeón del mundo, conocido en todos los lugares por aquellos que les gustan los deportes de contacto. Y un día, conduciendo su coche por la calle, se encontró a aquel que le estaba haciendo bullying, que era mendigo. Bajó del coche y el tipo evidentemente le reconoció inmediatamente y trató de correr. Le cogió, le paró y le dijo, oye, pero ¿qué tal? ¿Qué haces? Estaba muy asustado porque evidentemente estás enfrentándote al campeón del mundo de MMA, te puede matar literalmente, no pegar, te puede matar. Y creía que iba a pegarle y le dice, oye, pero ¿por qué estás aquí pidiendo dinero en la calle? Yo cuando éramos pequeños te admiraba. Yo quería cambiar mi vida por cómo tú eras. Y esa persona se quedó muy sorprendida y el campeón a la persona que le hizo bullying le dio $200, lo que llevaba. Posteriormente, unos meses después, esta persona que era un sin techo y que, bueno, se había quedado sorprendido porque había visto a la persona que acosaba, que era campeón del mundo, fue a hablar con la madre, buscó la casa de la madre, porque él ya creo que vivía en Estados Unidos, y le dijo, gracias, dele gracias a su hijo, tenga aquí el dinero, he encontrado un trabajo, he salido de la vida que tenía solo por la conversación que tuve con él. ¿Es una muestra de grandeza, Nima? También hasta cierto punto probablemente este hombre tuviera cierta deuda con él. Sí, probablemente. Y ese perdonar el pasado de uno es algo fundamental en la vida de todos, porque todos tenemos algo que perdonar hacia atrás. Y bueno, pues en este caso, este sujeto, por supuesto que es una muestra de grandeza y
bueno, es una anécdota maravillosa que nos puede dar que pensar a todos, ¿no? Pero estoy seguro que hasta cierto punto él tenía cierta deuda con este sujeto, porque toda su vida, de cómo lo había marcado y cómo este hombre entró en el mundo de los deportes de combate, pues probablemente tuviesen su origen o su semillita en este otro sujeto, ¿no? Entonces a lo mejor lo vio de esta manera y luego perdonar a quien te ha Perdonar, hecho claro. daño, por supuesto que es un signo de grandeza, en el caso de esta persona y de cualquiera, ¿no? Pero muchas veces también el perdón tiene que venir hacia uno mismo, ¿no? Porque uno mira hacia atrás y dice, jo, es que podías haber hecho, porque yo tenía muchas sensaciones negativas hacia mí mismo, ¿no? Y a veces dices, no, macho, es que eras un niño, eras bajito, eran tres, eran mayores, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Sabes? Yo llego a un punto, fíjate cómo era la cosa, que esto es una cosa que muchas veces, porque claro, yo intento analizar mucho los recuerdos que tenía en la infancia. Hasta cierto punto ciertas cosas me obsesionan, ¿no? De mi relación con mis padres, con mis hermanos, con el colegio, con los compañeros que tenía. Y yo fíjate que había días que para no sufrir la persecución de ellos, directamente subía yo al montículo. Wow. De lo mal que pasaba yo el rato en el que yo sabía que podían venir a por mí o estaban viniendo tal, yo subía directamente diciendo a ver si de esta manera tengo menos problemas. O eso es lo que yo creo recordar que sentía y por lo que lo hacía. Pero desde luego son sensaciones muy desagradables y sobre todo miras hacia atrás y no es que en absoluto me mire a mí mismo con desprecio, ¿no? Pero sí que tengo que hacer un acto de perdonarme a mí mismo y decir, joder, podía haber salido por cualquier lado, podía haber pedido ayuda, podía haber ido a mi madre, podía haber ido a mi padre, a la maestra y decírselo, a la dirección o tal, y no fui capaz y recuerdo que lo pasaba muy mal, ¿eh? Pero de alguna manera Bueno, hay también estoy otro. agradecido porque me dieron lo que necesitaba hasta cierto punto para dar el paso o tener la necesidad de entrar en este mundo tan bonito y bello de las artes marciales, que en mi caso particular, pues me han hecho ser lo que soy. No sé qué hubiera sido de mí o qué sería de mí si no hubiera entrado y hubiera conocido a la gente que he conocido, porque realmente he tenido muchísima suerte con los maestros que he tenido. Entonces, bueno, mi persona está muy marcada por ellos. Bueno, hemos hablado del mundo de la noche, de la seguridad, hemos hablado de artes marciales, hemos hablado de todo ello, pero hay algo que está relacionado con lo anterior y es el mundo del fitness, del culturismo, de mejorar físicamente, ¿no? No solo técnicamente, físicamente. Uno de tus últimos vídeos me ha llamado la atención porque no hay tanta gente que se haya hecho eco en el mundo hispano. En Estados Unidos ha sido un escándalo. Liver King o Liver King, el rey del hígado. eh, Básicamente alguien que te vendía que podías ponerte como Arnold Schwarzenegger tomando el sol, comiendo testículos, comiendo tuétano fresco. Y bueno, si no quieres comer tuétano fresco y testículos, cómprame este suplemento que hace mi empresa y nada, y va a ser lo mismo. Y te vas a poner como yo, que mido unos 70 y peso 100 kilos con un 3% de grasa. Y tengo 45, 46 años, que no es lo que se supone que deberías estar con esa edad. ¿Cuánto fraude hay en el mundo del fitness, en el mundo del culturismo, en el mundo del estado de forma? ¿Cuánto fraude, cuánto gurú, cuánto dinero para que acaben siendo engañados desde adolescentes a cuarentones o cincuentones que quieren empezar de cero y no sé, se han separado y quieren una nueva mujer? Eh, ¿Por qué hay tanto fraude y tanto gurú vende humo? Por dinero, ¿no? Así de fácil, por dinero. Es por dinero y porque el mundo del fitness, igual que otros ámbitos, yo creo que todo el bacalao está cortado. Entonces tienes que sacar cosas extrañas y extraordinarias para llamar muchísimo la atención y hacer muchísimo dinero. Está claro que al menos en el mundo del habla hispana, todo lo que se podía decir de fitness, de lo que es entrenamiento, de lo que es suplementación, todo eso está dicho ya. Está dicho, ¿no? Entonces, si queremos que esta industria siga generando dinero para las personas que viven de ella con total, es algo completamente lícito,
vivir del fitness o de lo que sea, ¿no? Pues es necesario dar la nota o es necesario generar una serie de contenido que sea llamativo. Ya a nadie le interesa aprender a entrenar porque ya hay un montón de vídeos que te explican cómo entrenar. A veces salen unos estudios de último, mira, del 2022 que te dicen que si tantas series, que si tanto volumen, pero yo creo que ni Dios entra a ver eso ya, porque es que al final uno se da cuenta de lo que sí vale y de lo que no vale. Y entonces hay que llamar la atención. Y a veces para llamar la atención hay que mentir, porque si no mientes es que ya no hay de dónde sacar historias, ¿no? En el caso de este sujeto o en el caso de otras personas que venden métodos milagrosos, pues aquí ya el sentido común también debe de reinar. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que el sentido común se va generando cuando uno tiene cierto criterio, después de cierta cantidad de formación o de años metido en el mundo, ¿no? Entonces, una persona, imagínate, con 40 años que llega o con 42 y se pone esto, voy a ver cómo se hace esto, no tengo dinero para coger un entrenador o no tengo dinero para tal, pues puede caer en ciertas dinámicas y al final somos tantos los usuarios y somos tantos los que queremos mejorar físicamente y tal, que esto es como cuando trabajas de teleoperador, te das cuenta que de 1000 clientes, al final a X les vas a engañar con ciertas cosas, a otros muchos no, pero entonces como son tantos, se saca beneficio, ¿no? Y en el caso de este hombre, pues al final era un espectáculo lo que hacía, ¿no? Era un espectáculo, era un personaje, y esto es lo que muchas veces se nos olvida, que la persona que lleva una red social, la persona que está en Instagram o en YouTube o lo que sea, es un personaje más. Yo lo digo muchas veces, incluso yo no tengo una red grande ni muchísimo menos, ¿no? Pero vamos, que al final, cuando yo me pongo delante de la cámara a grabar mis reflexiones, aunque esté cocinando o tal, yo soy consciente de que lo estoy haciendo. Entonces, quieras o no, no es lo mismo que cuando estoy con mis hijas o cuando estoy con mi mujer o somos todos multifacéticos, ¿no? Entonces, en función de dónde estés, estás vendiendo un personaje distinto, ¿no? Y esta gente que quiere hacer muchísimo dinero del fitness no vale con una asesoría, no vale con un plan nutricional, no vale con tal. No, tiene que ser un espectáculo el que monten, ¿no? Y eso es lo que está pasando. La gente que está haciendo muchísimo dinero monta espectáculos, tiene un equipo entero para montar espectáculos y ya está. O sea, es lo que hay. Y bueno, pues es igual que antiguamente un plato de televisión y llevaban a fulanito o fulanita y montaban Gresca y ese espectáculo era lo que vendía. Hoy en día ya en el mundo del fitness, creo, al menos, insisto, en habla hispana, el bacalao está cortado y lo que hay que hacer es montar espectáculos, sacar personajes nuevos, crear problemas entre ellos, exactamente como si fuese una especie de telenovela que se va renovando constantemente. Y bueno, pues es un nicho en el que entra gente nueva constantemente, chavales que llegan a la adolescencia o llegan a los 16, 17 y quieren ponerse cachas y entran en el mundillo. Y efectivamente, gente que llega a la crisis de los 40, como es mi caso, y también entra. Entonces hay gente nueva entrando constantemente. Y gente que ya se va saliendo porque ya es que al final todo viene a ser lo mismo. Y bueno, pues se va reciclando y el espectáculo está servido. Pero desde luego el fraude está, desde mi perspectiva, porque hay que dar espectáculo. Es necesario dar espectáculo para vender. ¿Tú crees que se ha llegado al punto, como has dicho, que ya no hay nadie que se cree aquello de, bueno, es que tú te vas a poner como Ronnie Coleman, si vas al Decathlon, te compras un bote de batido sabor plátano y haces 5 series de 12 repeticiones con 6 kilos, con unas mancuernas? Se ha perdido la inocencia y aquí, bueno, ya sabemos que la gente se pone de todo. ¿Y que no te pones así sin meterte de todo o crees que aún se puede engañar a la gente simplemente con eso? Se les puede engañar poco tiempo. Si queda todavía gente, y insisto, la gente nueva que entra, poco tiempo. No es como antes. Mira, yo incursión en el mundo de las pesas hice cuando hacía artes marciales, cuando no había redes sociales y tal. Y ahí yo recuerdo comprar por ejemplo, la Musclemag, y ahí venían unos batidos que venían de Estados Unidos y salía el típico tío con esteroides por todos los sitios y se suponía que ese batido te iba a convertir en eso, ¿no? Y yo creo que parte de la frustración que sentíamos muchos de los que empezábamos en el gimnasio era, llegabas tú ahí, te ponían la típica tabla, tú te tomabas el batido y veías que ahí no pasaba nada y decías, bueno, pues esto es que mi cuerpo no estará preparado para esto o yo qué sé qué, ¿no? Y lo dejabas. Todo eso creo que con las redes, y si tienes un poquito de criterio, un poquito de cabeza e inviertes un poco de tu tiempo, que eso también es verdad, o sea, el que se acerca a todo esto
tiene que invertir un poco de tiempo para aprender, hombre, en poco tiempo te dejan de engañar y empiezas a ver, y también hay grandes personas haciendo grandes labores de difusión, personas con ideales nobles, independientemente de que ganen dinero, de decir, oye, mira, hasta aquí se puede llegar un poquito más lejos si estás dispuesto a sufrir un poquito más, pero hay ciertos límites que no son alcanzables y también se está dejando bien claro que hay genéticas más predispuestas a ciertas cosas que otras. Entonces yo creo que para el que invierte un poquito de tiempo y tiene la suerte o la destreza de dar con los influencers adecuados, en poco tiempo puedes al menos saber valorar realmente oye, hasta dónde puedo aspirar yo con la edad que tengo y si estoy o no dispuesto a utilizar ayudas, vamos a llamarlo drogas o esteroides o como quieras llamarlo, ¿no? Ayudas exógenas. Entonces, bueno, pues habrá gente inocente todavía, pero creo que les dura poco, ¿eh? Aquí siempre el tema es el método. La gente nueva que llega puede pensar que hay un método milagroso, pero poco les dura, ¿eh? ¿Y no crees que eso, el método, el secreto, es algo muy común que se repite ya no solo en el culturismo o en el fitness? Se repite hasta en las criptomonedas, se repite en cómo conocer mujeres. Es que tú no conoces el método. Si tú conocieras el método, que te lo iba a enseñar, yo ahora te lo enseño, ¿eh? Ahora sí te lo enseño. Pero si tú conocieras el método, entonces ya las cosas cambiarían. Es que volvemos a lo mismo. Si tú, en los anuncios de criptomonedas, un tío que dice que hace 3.000 euros al día y estáis Te sentado quiero en que enseñar. te vende un curso. Entonces, si tú caes en eso, es que el problema lo tienes tú más que... O sea, ¿me entiendes? Es decir, aquí el sentido común y la falta de criterio pues pueden llevar a las personas, igual que antiguamente, antes de que apareciesen las redes, había personas que se descarriaban porque les daban un caramelito a la entrada del colegio, que era el típico mito que había. Pues hoy en día hay gente que se descarría con esto, ¿no? con las redes. Pero al final es cuestión de que es muy importante poner un poquito de sentido común y también saber asesorarse. Yo la gente que se equivoca en el mundo del fitness o piensa realmente que hay un método y paga 200 euros para que alguien le revele un método y le venda un PDF o lo que sea, creo que hasta cierto punto se lo merece. Es decir, hay suficiente, al menos en el mundo del fitness, suficiente información gratuita, y yo doy fe de ello, para que si tú inviertes algo de tu tiempo y de tu atención, logres lo que quieres sin necesidad de nada. Yo siempre lo he dicho. Digo, es que a mí me da mucha pena porque hay gente con muchísima formación y con muchísima capacidad que ha vendido todo gratis. No es que o sea, y se han hecho de oro porque sus canales han crecido, lo que sea, me parece muy bien. Es que lo han dado gratis, todo lo han dado gratis. No existe método secreto que alguien te pueda vender, al menos en el mundo del fitness. Ni combinaciones de suplementos, no hay nada. Está todo gratis ahí puesto. Lo único que tienes que hacer es invertir tiempo y investigar un poquito y ya está. O sea, pero claro, esa inversión la tienes que hacer tú. Así es. Esto es un matiz importante que quiero hacer, ¿eh? Yo no he dicho o no he querido decir, y quiero ser claro, que no haya una forma adecuada de hacer las cosas. Hay una forma adecuada de hacer las cosas en el fitness, hay una forma adecuada o más, digamos que más precisa o que puede ofrecer mejores resultados a la hora de invertir tu dinero, pero son principios muy viejos, muy conocidos, que si tú quieres acceder a ese aprendizaje no es caro y a veces es incluso gratis hacerlo, y nadie te va a cobrar 5.000 euros o 7.000 euros por un curso secreto de cómo invertir en indexados, porque esa información existe. Y nadie, si tú de verdad quieres aprender del mundo del fitness, hay contenido a patadas para que tú puedas aprender. Nadie te va a enseñar un método secreto por 9.000 euros que te aporte algo, a menos que estemos hablando de que te va a dar, no sé, algunos plátanos que tengan Winstrol dentro. Que sean un batido Winstrol en Mercadona. Pero claro, exige un trabajo. Exige un Sí. trabajo. O sea, exige un trabajo de investigación y de tiempo tuyo invertirlo. Yo puedo entender perfectamente que alguien diga, oye, yo no tengo ese tiempo, yo contrato, que me parece maravilloso. Yo, por ejemplo, mi hermana tiene 52 años y no hace mucho me dice, oye, ponme una tabla o quiero hacer un poco de ejercicio porque le dije, no, mira, tú tienes dinero, gracias a Dios le va bien.
Digo, busca un entrenador personal, porque tú necesitas a alguien que te enseñe técnica, tú necesitas a alguien que te enseñe cómo hacer las cosas, cómo respirar, cómo hacer el gesto, porque en la vida has hecho deporte. Entonces, hay circunstancias en las que una persona necesita ayuda presencial y si te lo puedes pagar, te pagas un entrenador, te pagas un nutricionista o lo que sea, fenomenal. Pero en mi caso particular, por ejemplo, viniendo del mundo de las artes marciales, yo he tenido mucha propensión y yo la información me la he buscado durante años. Es decir, yo durante muchísimo tiempo, yo no sé las horas que puedo haber consumido de material relacionado con entrenamiento y con nutrición y con salud. Pero a lo mejor son más de 2.000 horas. Te lo digo sinceramente. Porque ha sido una especie de, yo tengo un poco de TOC, entonces cuando me gusta algo o me obsesiono con ello, puedo estar en el coche, puedo estar cocinando, puedo estar entrenando y teniéndolo de fondo. Pero claro, hago eso y luego tengo cierto criterio a la hora de valorar qué cosas sí, qué cosas no. Y personas que quizás no tengan ni el tiempo ni las ganas y tengan dinero, digan, oye, voy a contratar un entrenador durante unos meses, que es lo que le recomendé yo a mi hermana. Digo, no, contrata una persona, págala, que te enseñe a hacer los ejercicios, te enseñe a respirar, que te ponga las tablas, que te guíe y que esté contigo. Y luego ya después, quizás, puedas seguir por tu camino o por tu cuenta. En este mundo, en otras historias, pues siempre necesitarás una guía. Pero claro, hacerlo por tu cuenta exige esfuerzo y capacidad de comprensión, que esa es otra cuestión importante. O sea, tú puedes ver un vídeo y no comprender nada porque no tengas conocimientos previos y entonces, bueno, pues la búsqueda de información en las redes ya sabemos todos que es un poquito complicada. A mí me interesa mucho, por ejemplo, imagínate la bioquímica, pero claro, yo no tengo la base suficiente para ponerme a ver no sé qué vídeos. Entonces, buscar información en las redes requiere cierta capacidad de poder estamentar, empezar e ir creciendo. Eso, bueno, pues es un trabajo, pero todo está ahí. En el mundo del fitness, todo está ahí, gratis, lo que exige un poco de trabajo. ¿Y qué es lo que has aprendido en todos estos años del mundo de la salud, del fitness? ¿Qué podrías decirnos? Algo que te haya llamado la atención, algo que se te haya clavado en la mente. Mira, lo voy a resumir en una frase que me acaba de venir ahora. Cuanto menos, mejor. Cuanto menos, mejor. Sí. Cuanto menos pesas hagas, mejor. Cuanto menos variedad, no, variedad no. Cuanta menos cantidad de historias hagas relacionadas con el mundo. Vamos a empezar el primer entrenamiento. Y vamos a definir claramente que no es lo mismo una persona que entrene para competir que una persona que entrene para salud, que es mi caso particular. Yo creo que el músculo es un órgano endocrino importantísimo, cosa que he aprendido, es decir, que el músculo no es simplemente para doblar una articulación, sino que es salud, genera hormonas, almacena azúcar, es un salvavidas para el cuerpo. Pero entrenarlo desgasta, te envejece. Entonces, cuanto menos lo tengas que entrenar, mejor. Yo sigo muchísimo a un científico que se llama Ernesto Prieto Gratacós, que para mí es una especie de genio, y él habla de la dosis mínima efectiva. Si tú eres capaz de dar con la mínima cantidad de ejercicio que a ti te genere ganancia muscular, estarás alargando tu vida sin destruirla. ¿Vale? Porque es inversamente proporcional. Si yo me ejercito mucho, si yo como mucho, subo, pero vivo menos. Entonces, cuanto menos mejor significa eso. Es decir, quien se aproxima al mundo del fitness con la intención de mejorar su salud, tiene que entender que no estamos diseñados para hacer series intensísimas durante muchísimo tiempo. Y es una de las cosas más peligrosas que tiene el mundo del fitness en las redes, que habla de intensidad. Perdón que te interrumpa, Nima, pero es que si uno ve el estado de forma en el que está Ronnie Coleman, el mayor culturista, el mejor de la historia, está arrasado como ser humano, está arrasado. Tiene fusionadas, creo que todas las vértebras de su espalda. Tiene prótesis en las caderas, tiene prótesis en las rodillas. Hay una cantidad de culturistas del mundo del fitness que han muerto con menos de 60 años increíble. Nuestro cuerpo no está preparado para realizar según qué esfuerzo. Yo entiendo, desde el punto de vista competitivo, si ves el fitness y
el estado de forma como una competición y tú quieres hacer un sacrificio, quiero ser el mejor y estoy dispuesto a pagar el precio, entiendo esa lógica. Pero si tú quieres salud, yo no estoy muy convencido de ser el mejor incluso en el mundo del deporte, y hablo del baloncesto. Si veis cómo está Dirk Nowitzki hoy en día, que ha sido un jugador de la NBA estratosférico, buenísimo, es alguien que tiene dolores crónicos. En el fútbol americano, gente que está dañada de por vida, puede ser un 10%, 15% de todos los jugadores. El fitness elevado es como coger un coche normal y estar conduciendo a 180 prácticamente todo el tiempo. Te cargas Exacto. las piezas. Ese es un gran ejemplo y esa es la clave que hay que entender. También te digo una cosa, es como el que decide ser bombero, policía, minero. Es decir, si tú decides, como pudo hacer Ronnie Coleman, decir, no, mira, yo quiero mis Mister Olympia a pesar de acabar en silla de ruedas con dolores crónicos que no haya analgésico que pueda con ellos, haces esa apuesta por ello, dentro de tu libertad, pues el problema es cuando empiezas a hacerlo con 20 años y tú tienes una perspectiva de la vida completamente distinta a la que vas a tener cuando tengas 50, que no te puedas mover. Que eso es una de las cosas que yo a veces comento a la gente joven que comienza con todo esto. Es decir, si tú ahora mismo con 20 años tiras 210 en peso muerto, ¿a qué aspiras? Porque después de eso, al final, ¿qué viene? Después de eso viene 220, 230, 250. ¿Cómo pasas ese límite? Con 22, 23 años, 250 en peso muerto, ¿y después qué viene? Ya o vas para abajo porque te rompes o vas a tener que usar esteroides para seguir subiendo y ya si empiezas a usar esteroides, a la mierda. Por eso digo que hay que ver si una persona dice, no, yo es que este es mi trabajo, igual que el policía se expone, igual que el piloto de Fórmula 1 se expone, yo expongo mi cuerpo a este desgaste y yo lo asumo porque es mi trabajo y yo los años que viva, que esto lo dice mucha gente en el mundo del fitness, los quiero vivir como un toro y no como un cordero, y entonces yo voy a muerte, intensidad máxima, heavy duty, me meto 3 gramos, 4 gramos de proteína por kilo al día. Dice, asumo todo eso con 27 años. Yo, mi padre, sufriendo dolores articulares por una enfermedad genética suya desde los 50. Yo he visto lo que es a una persona tener que usar analgésicos toda su puta vida por el simple hecho de tener una enfermedad y los dolores y la vida que conlleva tener esos dolores. El chaval de 27 años que dice, no, no, yo intensidad máxima, yo quiero ser el más mamado o yo no sé qué tal. Claro, tiene una visión de la vida de como una pieza de ajedrez con las casillas de alrededor. Y es que tiene 20 y pocos años. Tú no le puedes hablar, oye, y cuando tengas 50 y te queden otros 50 delante, porque tu generación, si no acabamos antes por una catástrofe, va a vivir 100 años. ¿Tú te has planteado cómo vas a vivir esos 100 años? ¿En qué estado físico vas a vivir esos 100 años? ¿Crees que la medicina te va a ayudar? ¿Crees que vas a tener dinero para invertir en la medicina que vas a necesitar a partir de los 50 porque vas a estar jodido? Entonces, yo lo que he aprendido en estos 5 o 6 años de formación en el mundo del fitness es que cuanto menos, mejor. Tú tienes que buscar la dosis mínima efectiva de ejercicio para que tu musculatura crezca o se mantenga con el menor desgaste físico, nervioso, o sea, articular, óseo, nervioso del sistema posible. Y que tenemos que ser conscientes de que el músculo es un órgano bastante caro. Aumenta el metabolismo. Aumentar el metabolismo es reducir la vida. Que eso es una cosa que todo el mundo quiere tener el metabolismo rápido para tener los abdominales marcados. Pero cuanto más rápido tengas el metabolismo, menos años vive. Entonces, todo esto son cosas que hay que aprender a valorar y decir, bueno, ¿qué busco yo del fitness? Busco salud, porque sé que el músculo es salud, sé que un porcentaje de grasa bajo no solo es estética, sino que es salud porque la grasa, al igual que el músculo, es un órgano que genera citoquinas, que genera un montón de hormonas que me van jodiendo. El cuerpo es un gran almacenador de grasa, pero muy mal gestora de ella. Entonces, tú tienes muchísima facilidad por la historia de la humanidad en almacenar grasa, pero esa grasa normalmente se ha consumido rápidamente por periodos de hambre. Entonces, tu cuerpo está diseñado para almacenar grasa con mucha facilidad, pero no sabe gestionarla bien. Y de hecho, la persona que tú veas con grasa, esa persona, su cuerpo está envenenándose a sí misma. O sea, eso es una cuestión que va mucho más allá de la estética o de la gordofobia, de hasta dónde quieres llegar. Y luego los niveles de grasa altos y musculatura baja
son prediabéticos. O sea, si no, o sea, eso está clarísimo. Y además bajan tus niveles hormonales, te estropean hormonalmente. ¿Qué más motivos quieres? Una persona que está gordita dice, no, yo me encuentro fenomenal. Macho, pues tú imagínate cómo estarías de bien, ya no digo físicamente, digo emocionalmente, hormonalmente, porque las emociones y las hormonas van muy de la mano. Tú fíjate cómo estarías en tu mejor versión, o una versión un poquito mejor de la que estás ahora. Simplemente bajando tu porcentaje de grasa y aumentando tu masa muscular, hormonalmente cambias. Aumenta, por ejemplo, la testosterona. Dejas de tener, hablando de los hombres, conversión de testosterona a estradiol. Todo eso. Eres mucho más eficiente, mucho más activo, mucho más vivo. No estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de tu vida y de cómo la afrontas. Yo he estado con un sobrepeso de 30 y pico kilos. Yo llego a pesar 105 kilos. Yo mido 1,70. Cuando dejé de practicar artes marciales y pasé a ser profe de artes marciales, dejé de entrenar a la intensidad que yo entrenaba. En cosa de año y pico, 2 años, cogí 30 y pico kilos. Que eso le pasa a un montón de gente que hace artes marciales y pasa a ser profesor. Entonces diriges las clases en vez de hacerlas. Y yo llegué a 105 kilos. Y claro, 105 kilos y 30 años no es un problema. Porque te comes el mundo con 30 años. Bueno, pues yo me veía gordo, pero tenía a mi pareja de toda la vida. No había problemas a ese nivel de decir, bueno, tal, no sé qué. Bien, vas tirando y tal. Pero tú no eres consciente de lo que te estás jodiendo. Es que no eres consciente porque no lo ves, porque es muy lento. En las artes marciales aprendes que las peores lesiones son las que tú te levantas una mañana y te empieza a molestar algo. ¿De qué será esto? ¿De qué será eso? Ahí estás jodido. No es como que te dan un golpe y te duele, te jodes la muñeca, vas, te las cayolas y ya está. No. Las cosas lentas en el cuerpo son las irreversibles o son las que son más jodidas de arreglar. Entonces, con el mundo del fitness pasa lo mismo. La gente joven que se acerca al mundo del fitness no tiene proyección en su cabeza de decir, no, yo lo quiero para mi vida. Y la gente de 40 años que llega al fitness dice, no, es que yo quiero que se me marquen los abdominales para el verano que viene. Coño, tío, pero si es que llevas 12 años, que si el chato, que si el vermú, que si el pinchito, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos. Entonces, ahí, con eso tenemos ciertos problemas y hay que poner un poquito de sensatez y demás. Entonces, mi recomendación es aprender que cuanto menos mejor. Y con la alimentación pasa igual. Estamos en una dinámica de alimentación hipercalórica, pero poco nutritiva. Hay que hacer el cambio. Cuanto menos calórico y más nutritivo sea, mejor. Tú coges una ración de 100 gramos de pasta y puedes tener ahí 400 calorías o 350 calorías provenientes de hidratos de carbono y se acabó. Ahí en ese plato de pasta no hay nada más. No hay nada más. No hay ni proteínas, ni grasas, ni micronutrientes, que son la clave de la salud, los micronutrientes. No hay nada. Y te has metido 300 y tienes al lado 100 gramos de hígado o 100 gramos de legumbre, por si alguien es vegano, y compárame 100 gramos de legumbre o de hígado con 100 gramos de pasta. Pues nuestra sociedad es la de la pasta. Y si le echas ketchup encima, mejor. Y ahí te has metido muchas calorías y apenas nutrientes. En cambio, el que se come los garbanzos se ha metido aproximadamente las mismas calorías y el que se come el hígado se ha metido menos calorías y 15 veces o 150 veces más micronutrientes. Entonces, aprender a que menos calorías y más nutrientes es mejor, muchísimo mejor para la salud humana, que es como nos hemos alimentado siempre, porque no existían los ultraprocesados, que son esos alimentos llenos de calorías y vacíos absolutamente de nutrientes, pero los más palatables, los que más nos gustan. Y claro, nuestro cerebro está ahora mismo enganchado, y esto lo veo a diario en el colegio, con los niños y sus almuerzos y sus historias, de cómo la industria te dinámica de azúcar, palatable, demás, y luego te ponen un brócoli delante y es que te dan arcadas. Y eso pasa en los comedores de los colegios y pasa en los almuerzos de los recreos. Y yo veo el proceso desde pequeño. Entonces, con el mundo del fitness uno aprende. No solamente es una cuestión estética, uno aprende cómo comer, uno aprende cómo funciona su cuerpo, uno aprende de hormonas. Yo tengo 2 carreras universitarias y hasta que no me he metido en esto yo no sabía ni lo que era una hormona, ni lo que era una enzima, ni lo que era nada. Ni siquiera sabía dividir los alimentos en macronutrientes. Ni siquiera sabía la diferencia entre quizás unos minerales y otros. Y todo eso está ahí. Y es que es una cuestión de salud propia y quizás nuevamente
yo haya tenido un sesgo viendo la vida de mi padre. Quizás si no hubiera tenido la vida de mi padre hubiera sido un tío fuerte y que no hubiera tenido ningún problema, a mí no me hubiera llamado tanto la atención el hecho de decir, hostia, no quiero acabar así porque esto es muy jodido. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé por qué es, ¿no? Pero hay tantísima información súper valiosa y gratuita por ahí colgada, médicos, endocrinos, biólogos, entrenadores de verdad, que están dando gratis vídeo tras vídeo una información súper valiosa. Que tu médico de cabecera a veces ni sabe por dónde va la cosa. Si te parece, me gustaría plantearte una última cuestión antes de ir a las preguntas de los oyentes, porque veo que hay muchas ya. Están llegando también por privado, por Twitter. ¿Tú qué opinas de las sustancias ilegales, los anabolizantes, bueno, determinados ciclos incluso, porque hay unas mezclas? Yo cuando veía lo que se está metiendo de Liver King, pero no es que fuera un ciclo, eso era una farmacia. Se estaba metiendo hormona de crecimiento, creo que se metía insulina, se metía Winstrol, se metía trembolona. Yo no sé lo que no se metía esta persona. No me acuerdo de algún acrónimo, pero ya 4 o 5 más. Mira, ¿tú qué opinas? Yo conocí una vez una persona que era portera de discoteca y me dijo un día, dice, oye, te digo una cosa. Dice, tú tienes un precio. Me estaba hablando de matar a una persona, ¿eh? Perdona, que no te he puesto en un contexto. Yo, no, en la vida y tal. Me dice, tú tienes un precio. Me miraba a los ojos. Me decía, tú tienes un precio. Yo, que no. Este señor, con toda la farmacia que se mete, era el precio. Él, si generaba $1 millón al mes, compensa, que no sé lo que se generaba, ¿eh? A lo mejor he dicho una barbaridad. 10. No, 10 millones al mes. Pues fíjate, ahora la pregunta es, ¿por 10 millones de euros yo me metí a esa farmacia? ¿Tú te meterías a esa farmacia? ¿Ese que nos está viendo se metería a esa farmacia al mes? ¿Cuál es el precio que tendríamos nosotros para meternos a esa farmacia? Ahí está la cuestión, ¿no? Ya no es una cuestión que digas, es que estoy haciendo daño a otros porque les estoy haciendo comer hígado crudo, con los problemas que puede generar eso. Y me pongo delante y me como 36 huevos crudos, que si lo hace un muchacho en su casa y pilla un me lo puedo cargar. Ya no es la mentira que estoy generando en torno a mí mismo, sino que estoy poniendo en riesgo la salud de la gente que me está viendo porque se cree que puede comer vísceras crudas. Yo como muchísimas vísceras. Esta noche he cenado corazón e hígado. Pero claro, lo he cocinado. Y yo sé que para mucha gente es deleznable y demás, pero es que yo lo cocino y a mí me sabe glorioso. Y quizás a los 50 años me haga vegano. Tuve una mini incursión el año pasado. Entonces, igual que hay para todo, ¿no? En el mundo del veganismo y demás. Entonces, al final hay que valorar cuando tú ves a alguien haciendo lo que hace, decir, el precio ¿qué precio que tenía? ¿Cuánto es esto, no? O tú ves ahora mismo chavales fitness, no vamos a poner nombres a nadie, ¿no? Que se están haciendo de oro, que se están comprando casoplones. Claro, se están metiendo mini farmacias, pero les compensa, es su trabajo, es su no sé qué, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lo has empezado diciendo muy claramente, sustancias ilegales. O sea, están haciendo algo ilegal. Y quien hace algo ilegal es un delincuente. Entonces, tú tienes que valorar todo eso. Entonces, para mí es algo ilegal. Es un delincuente. Es como si a mí me dicen, oye, si tú haces algo ilegal de este tipo, toma un maletín con 10 millones. ¿Yo lo haría? ¿No lo haría? Entonces, para empezar, 0. Yo, mira, no consumo alcohol, no fumo, 0. O sea, imagínate la aversión que tengo yo, pero también te expliqué al principio de todo, yo tengo aversión hacia el alcohol por lo que he visto que causa. Todos los problemas que causa. Entonces, todo lo que sea el mundo de las drogas, yo lo quiero cuanto más lejos de mí, mejor. Tengo 2 hijas, Dios dirá lo que pasa con ellas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que luego los caminos que uno coge son muy personales. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de esto? Que estás en la ilegalidad y que estás creando un paradigma tergiversado completamente. ¿Por qué? Porque el modelo fitness que sale o el chaval que sale usando esteroides crea un paradigma de estética que se vuelve inalcanzable. No de fuerza ni de salud, perdón, es de estética. Que se vuelve inalcanzable. Y también te diré una cosa, de fuerza también, ¿eh? Porque yo me he visto jodidísimo para acercarme a 200 kilos en peso muerto
Cuando tú ves a un chaval de 20 años tirando 220, dices, a ver, ¿cómo puede ser esto? Si pesa la mitad que yo, ¿cómo puede ser esto? Entonces también crean paradigmas de fuerza. Y yo tengo un problema de corazón. Entonces yo particularmente no puedo tirar pesado. Pero yo me imagino chavales de 20 años en el gimnasio, ¿quién la tiene más grande? ¿Quién tira más? Entonces la dinámica que se puede crear es muy peligrosa, ¿no? Y uno a escondidas consume, el otro tal. Entonces el que consume cambia el paradigma, porque crea un paradigma que es irreal y obliga al que no consume, si quiere unirse a ese paradigma, a consumir. Eso es lo que me parece tremendamente injusto, ¿vale? Y por otro lado, el consumo es ilegal y por otro lado, el consumo puede generar problemas de hormonales, de estado de ánimo, de agresividad, que puedan causar diferentes problemas. Entonces, bueno, lo que se ve ahora muchísimo es que toda la gente que consume sale diciendo, gritando, por favor no consumáis, consumir no merece la pena, pero yo sigo consumiendo. Ojo. A mí me encanta. Eso era como los rockeros de los años 90 que hacían conciertos de no a las drogas, ¿no? Y se gastaban lo del concierto en drogarse. Y entre canción y canción se metían una raya o alguna cosa más. Es eso, es literalmente eso. Hay algunos youtubers que han crecido enormemente y se nota que, vamos, son 3/4 del Liver King y te venden el rollo de que te voy a enseñar a ponerte como yo, que no te van a enseñar. Que enseñar es que te enseñen el ciclo y cuánto te gastas en el ciclo y en fin. Pero bueno, chicos, oye, pues creo que vamos con vuestras preguntas. Porque ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Hice el vídeo que viste de Liver King. Para mí es muy importante que una persona que transmita a través de esta pantalla sea sincera y que sea veraz. Y yo invito en ese vídeo a que cuando uno descubre que la persona a la que está siguiendo con el botón de seguir le ha mentido, que tome partido en ello, que tome acción en ello, tan fácil como dejar de seguirle. Porque el seguimiento de cada uno de nosotros es lo que está dando poder y riqueza a esa persona. Y si lo está haciendo con una mentira flagrante, pues yo creo que lo mínimo que podríamos hacer es dejar de seguirle. Y aprovecho esta ventana que me ofreces tú para invitar a la gente a que cuando vea que una persona le ha mentido, igual, pongo el ejemplo, yo voy a comprar pan de masa madre integral y descubro que no es así, yo no vuelvo a esa panadería, porque me han engañado. Pues igual que una persona que dice, no, comiendo hígado crudo, comiendo esto, comiendo o haciendo esta serie que te voy a enseñar yo o tal, vas a lograr. Yo descubro que es mentira. Mi poder, aparte de que le puedes mandar un mensaje y llamarle mentiroso que no va a ningún lado, es dejar de seguirle. Y yo creo que no hemos aprendido porque esto del mundo digital es nuevo para nosotros, al poder que tiene el botoncito de seguir. Porque desde luego el de la mano abajo lo han quitado. Ya la mano abajo no aparece en ningún sitio. Los comentarios se pueden quitar, se pueden bloquear o tal. Pero si dejas de seguir es una manera de mostrar tu rechazo hacia la mentira en las redes. Bueno, chicos, vamos ahora con vuestras preguntas. Antes de ello, simplemente recordaros que estamos con Nima del canal de YouTube La Forja de un Titán. Os recomiendo, además, yo creo que va a salir gratuito que os suscribáis y creo que tiene muchas reflexiones interesantes. También recordaros que, bueno, tenemos un canal de YouTube, aunque estamos emitiendo ahora esto en Twitch. Tenemos un canal de YouTube llamado Espurna, que probablemente ya estáis viendo esto porque estoy hablando al futuro. Chicos, si no habéis suscrito al canal y estáis ahora a 1 hora y 30 minutos más o menos, oye, suscribiros, por favor. Bueno, chicos, vamos con las primeras preguntas. Voy a plantear 3 que han llegado a través de Twitter. La primera, Nima, ¿se gana mucho dinero en el mundo de la noche, de la seguridad? Yo te doy una cifra. Yo ahora mismo no sé cómo funciona la cosa. Hace 20 años, una noche vieja, yo como esporádico eran 300 euros. ¿300 euros una noche? Noche vieja, ¿eh? Que era la noche que mejor se pagaba en aquel entonces. Yo no sé cómo funciona ahora. Wow. Wow. Pero no entiendo que un sábado normal esté también pagado, ¿o sí? No, pero recuerda que lo que te comenté, yo tenía compañeros que su trabajo era 3 noches y con eso podían vivir para poder estudiar y sacarse una posición. 3 noches. Wow. Y alguna noche extra, algún festivo y tal, y bien. Entonces, sí. Wow. Desde luego, yo creo que la exposición que tienes al peligro
No vale la pena, ¿no? A ver, tiene que cobrarse. Es decir, no es como una persona que está, cuando hemos estado de teleoperadores respondiendo a un teléfono, no expones tu persona, expones tu psique, sobre todo si trabajas en el departamento de reclamaciones como trabajaba yo, y acabas hasta odiando casi al género humano, pero en la otra posición, pues te estás jugando la vida, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy, con 2 hijos y 45 años, no me merece la pena en absoluto. Pero también es verdad, insisto, que es mucho dinero y si eres una persona que logras crear un ambiente en esa puerta de paz y sosiego, pues oye, van pasando las noches y el dinero entra y bueno, pues se gana dinero, sí, por supuesto que sí. Yo te doy esa cifra que es la que conozco, no tengo ni idea. Y también es verdad, ojo, que se pagaba muy distinto a unas personas que a otras. Muy, muy distinto. Había un caché muy distinto, que seguirá habiéndolo, en función de la persona que estaba en la puerta. Claro. Y por eso insistía yo en que muchas veces ganaba mucho más la persona que era capaz de generar paz y tranquilidad y orden y sosiego en una puerta que el que generaba problemas uno detrás de otro. Siguiente pregunta. ¿Los porteros de discoteca también se drogan? Pues hombre, hay de todo. Hay de todo y yo creo que es uno de los problemas más grandes que puede haber es esa situación. Y por supuesto que sí. Yo no quiero mencionar ni decir, pero sí. Algunos sí, otros no, evidentemente, ¿no? Y es un grave problema, porque cuando estás drogado calibras el peligro de diferente manera o eres más propenso a ciertas acciones y actitudes, ¿no? Pero es verdad que también hay personas que a lo mejor si no están en una situación de ese tipo no aguantan. Si no están drogadas no aguantarían quizás 2 noches o 3 noches de trabajo seguidas o lo que fuese, ¿no? Entonces no lo estoy justificando en absoluto porque, insisto, una y otra vez, yo soy antidrogas de todo tipo, pero sí que efectivamente, por supuesto que sí. Y la última pregunta a través de Twitter. ¿Colaboran los porteros en el tráfico de drogas dentro de las discotecas? ¿Qué te voy a decir? No lo Habrá sé. algunos que sí, otros que no. No, yo no te puedo decir lo que he visto y lo que tal, ¿no? Entonces, vamos a decir que como en todos los sitios, algunos y otros no. Igual que en los gimnasios, algunos favorecen el tráfico y otros no, pues habrá lo mismo, sí. Vale, pues vamos con las preguntas que estáis haciendo aquí ahora en el chat. Only a Pack, vamos con la primera. Por cierto, como habéis escrito mucho, han desaparecido prácticamente todos los comentarios de antes de las 10:15. Así que cualquier cosa que hayáis preguntado antes de las 10:15, lo siento, pero planteadlo de nuevo porque habéis escrito muchísimo. Bueno, primera pregunta. Only a Pack te plantea: ¿has cometido algún delito por culpa de tu profesión que ahora sea un antecedente? A ver, no ha sido mi profesión como tal, ¿eh? O sea, yo he pasado. Fue una profesión en un momento muy corto Yo cobrando he estado muy pocas noches, ¿eh? Lo que pasa es que he pasado muchísimas noches acompañando o amigos o a mi maestro directamente, ¿no? Pero cobrando no he estado muchas noches, ¿eh? Como trabajo. No, yo creo que no, porque de hecho estaría en la cárcel o hubiera estado en la cárcel si hubiera cometido algún delito. Claro. Eh, Butanero te pregunta: ¿por qué en las discotecas no hay control en los baños sabiendo que allí pasa de todo? Bueno, me imagino que será una zona privada en la que no puedas tener control, ¿no? Me imagino que si quitan las puertas, hombre, hay discotecas sin puertas, ¿eh? En los baños, al menos en los baños de chicos. Evidentemente es una zona que creo que tienes que tener cierta privacidad. Y luego también, esto es como todo. Es decir, que mejor que ciertas cosas pasen en los baños que no pasen en otro sitio. Ya nos entendemos todos. Entonces, puestos a pasar, que pase en privado y que lo vea la menor cantidad de personas posible. Siguiente pregunta de Solares: ¿es importante la altura y el peso para trabajar en seguridad? Yo creo que es más una cuestión de lo que emanas, sin duda. Lo que emanas es mucho más importante que la altura. Evidentemente es más fácil emanar midiendo 1,90 y pesando 120 kilos, pero yo he conocido gente muy pequeña que sabía llevar muy bien las situaciones por simplemente lo que uno emana, y eso es una cosa que se ve en la distancia corta y en el momento. Y muchas veces
el tono, el rictus, el saber estar, la forma de hablar, va mucho más allá del tamaño que tengas. Y el que es un poquito inteligente resuelve los problemas de esa manera. Vamos con la siguiente cuestión del Incitos. Pregunta seria, ¿por qué alguien querría entrar en una discoteca? No sé si se refiere a como cliente o a como trabajador de seguridad, pero bueno. Pues yo insisto que nadie lo hace por gusto. Estoy seguro que nadie lo hace por gusto, a menos que seas un demente. Hay 1.000.000 de trabajos mejores que ese. Simplemente, pues Por insisto, dinero, ¿no? es dinero. El dinero. Solares TV. ¿Hasta qué edad es factible trabajar en seguridad? Yo he conocido gente muy mayor, ¿eh? De hecho, en la ciudad de Salamanca hay incluso gente que casi, entre comillas, como que se jubila, pero muy pocos porque si entras en esa dinámica te tienes que saber mantener alejado de muchas cosas malas, ¿no? Que tiene la noche. Entonces, Uf. jubilarte en una puerta o ser una persona muy mayor, en Salamanca había una persona, no sé si está, porque yo ya no hace años que no vivo en Salamanca, dudo mucho que esté, porque ya en aquel entonces tenía muchos años y era una de las personas que sin duda menos problemas generaban en las noches y tenía muchísimos años, era su trabajo de toda la vida. Entonces, bueno, no creo que sea algo, es lo que hemos dicho al principio, todo el mundo quiere dejarlo cuanto antes. Butanero pregunta, ¿qué arte marcial es el mejor para que un niño o joven sepa lo estrictamente necesario para no utilizarlo, salvo en defensa personal eventualmente, y a ser posible evitar la violencia? No es el arte marcial, es el maestro. Ese padre debería de acompañar a su hijo a las clases, a la primera clase que siempre te dejan de prueba, y ver qué emana, volviendo a usar esa palabra, el maestro. No es el arte marcial, jamás es el arte marcial. Tú puedes dar con un gran maestro de cualquier cosa y esa es la persona que puede hacer que tu hijo evite problemas, más que el arte marcial. ¿Tú crees que da igual, pregunto, no lo sé, ¿tú crees que da igual judo que karate o aikido que kung fu? Para evitar un problema, sí. Una vez que ya tienes el problema montado, no es lo mismo, evidentemente no. Pero sin duda, mira, en Okinawa, que es la cuna del karate, se dice que el maestro de karate que logra su último objetivo es aquel que muere sin haber utilizado sus puños. Entonces, la verdadera defensa personal, mira, yo cuando tenía mi centro de artes marciales, una de las preguntas que hacía a quien venía a apuntarse era, ¿fumas? Si me decía que sí, le dejaba en lista de espera. ¿Para qué quieres aprender a defenderte? Si te estás jodiendo todos los días, tú mismo. ¿De qué defensa estás hablando? ¿Me entiendes? Entonces, la defensa personal de verdad es aquella que empieza por cuidarte a ti mismo. Cosas tan absurdas como ponerte cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, cosas absurdas. No fumar, intentar. Una vez que hagas todo eso, tú puedes decir, no, quiero hacer artes marciales porque tengo un trauma infantil o porque me gustan o porque las pelis de Bruce Lee me inspiran. Perfecto, vale, bien. Defensa personal es evitar la pelea a toda costa. Y a veces cuando tienes 20 años no eres capaz de hacerlo. Si con 40 años no eres capaz de evitar una pelea bajando la cabeza y sonriendo, es que no has aprendido nada. Yo no hace mucho he tenido una situación en la que me ha empezado a hervir la sangre y estoy seguro que hace 10 años o 12 o 15, probablemente antes de tener a mis hijas, hubiera reaccionado muy mal y se hubiera montado un lío tremendo. Un lío tremendo. Iba con mi chica y alguien le dijo algo. Era una despedida soltera, eran 7 8 chicos, y yo te puedo asegurar que hace 10 años yo me hubiera pegado con los 7 u 8. Y hubiéramos acabado en el hospital los 9, seguro, 100% seguro. Pero todos hubiéramos acabado en el hospital. ¿A quién le interesa eso? Y eso yo no lo hubiera podido controlar hace 10 12 años. Entonces, para mí, mi práctica me ha llevado a que tirar para adelante y respirar hondo. Aunque luego le esté dando vueltas, aunque luego toda la rabia interna, porque claro, al final eres un macho, ¿no? O eso te crees. Cuando descubres que la vía que has escogido es la mejor, pero te quedan ganas de sangre. Entonces, el mejor arte marcial es aquel que te enseña
a mantener los puños convertidos en manos en los bolsillos y tirar para adelante. Otra cosa es que estés arrinconado en una pared. Entonces, es tu vida, la de tus hijos, la de tu mujer, porque te la quieren arrebatar, eso es otra historia, ¿eh? En una situación en la que alguien a tu mujer le dice qué piernas más bonitas, hay que comerse los huevos. Vamos con la siguiente cuestión de Gascó. Un hombre entrenado en artes marciales ¿se considera un hombre armado legalmente si entra en pelea? Creo que sí. Creo que si se puede demostrar que practicas artes marciales, si estás federado y todo eso, yo tengo no sé si es un mito urbano, no lo sé, es que creo que es como eso una es así, especie de arma blanca. es que no sé si es en España. Creo que hay algún estado de Estados Unidos que en determinadas condiciones era así. Creo que en España no lo es, pero bueno. Yo no lo sé, yo sí que lo he oído. Pero también te voy a decir una cosa, es un absurdo enorme, porque una confrontación física, el 80% es incertidumbre. Entonces, que tú sepas artes marciales o hayas practicado, varía quizás un 20% el resultado. Y eso es una cosa que también aprendes con los años, que tú por llevar dando patadas 20 años no quiere decir que esa patada la vayas a dar directamente y no tienes que darla. Porque la incertidumbre está servida en una confrontación, es caos. Una confrontación es caos. Y eso implica que lo que tú sabes puede ayudarte, pero no más de un 20%. Y el que se crea lo contrario está en un gran error. Le han comido la cabeza. Entonces me parece un poco absurdo que, no sé. Siguiente pregunta de Plexo. ¿Qué ventajas tiene un entrenador personal? Pues básicamente yo creo que es muy importante. Lo hice por lo que has comentado, que a tu hermana le habías recomendado. Básicamente porque los ejercicios hay que aprender a hacerlos. Ya no solamente porque digas, no, es que me voy a lesionar si no sé hacerlos, que por supuesto, sino porque si no los haces correctamente, no eres capaz de generar intensidad. Y si no generas intensidad, tu trabajo no vale de nada. Es decir, tú puedes ir al gimnasio y estar una hora, y si tú no has sido capaz de ejecutar los ejercicios de la manera correcta para generar intensidad y fatiga muscular, acercarte al fallo de una manera correcta, esa hora en el gimnasio ha sido perdida. Y mucha gente que no tiene propiocepción le dice, venga, tira de aquí. Y tira, y lo que está tirando, por ejemplo, a lo mejor es con el cuello. Y no sabe ni localizar los músculos, ni hacer el gesto, ni sentir el músculo, ni... entonces estás perdiendo el tiempo. Entonces, un entrenador personal lo que te puede hacer, aparte de ponerte un planning, es enseñarte el movimiento. Es que parece ser que hacer un movimiento así lo puede hacer todo el mundo, pero es que no, es que hay que aprender a hacerlo para hacerlo bien. Y si no, es una pérdida de tiempo en gran medida y una fuente de lesiones. Vamos con la siguiente cuestión. Bueno, ¿producen alguna adicción los hidratos de carbono? El azúcar produce muchísima adicción, si eso está demostrado. Bueno, es una superadicción, no una adicción. ¿Perdón? Superadicción. Bueno, sin duda nuestro cerebro está diseñado para que se enamore y se vuelva adicto a todo lo que sea azucarado. Está diseñado para eso porque eso le proveía de la energía necesaria para poder sobrevivir. Eso hay muchos estudios que lo googleé y va a flipar, por supuesto que sí. Parece ser que las mismas zonas de recompensa del cerebro que muchas drogas. Vamos con la siguiente cuestión de Superludita. ¿En el mundo del fitness hay mucho narcisismo? Por supuesto, ¿cómo no? Claro que sí. Hay exhibicionismo incluso, ¿no? ¿Cómo no? Si sale la gente en bañador. ¿Cuántas fotos hay de mujeres dando el culo y cuántos tíos nos sacamos fotos, yo me incluyo, mostrando tus brazos? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero, nuevamente, puede ser un acto de catarsis. Yo soy una persona muy acomplejada y para mí el poder sacar una foto en público, por ejemplo, con el torso desnudo, para mí era inimaginable hace 10 años. De hecho, hubiera tenido pesadillas con eso, ¿no? Entonces, en mi caso particular puede ser un acto de sanación, ¿no? Pero claro que hay narcisismo, hay vanidad, hay prepotencia, hay soberbia, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siguiente cuestión, perdón, y hay otra pregunta. Te dice, aparte de las sustancias propias del fitness, ¿también se consume cafeína, saco y cocaína como parte del estilo de vida? Ya te digo que cafeína sí. Y no cafeína en una lata de Coca-Cola. Pastillas que llevan una cantidad bastante 2, 3 gramos potente de de cafeína. cafeína, sí.
Y además, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Que hay gente que se considera natural, pero necesita un chute de estimulantes de ese tipo, 3 gramos de cafeína, por ejemplo, antes de entrenar. Todas esas cosas es que se salen de pura lógica. O sea, una persona que necesita 3-4 gramos de cafeína para poder entrenar y lo llama preentreno, eso es que ha entrado dentro del marketing de los preentrenos, intraentrenos, postentrenos, cuando todo eso no existía o no ha existido. El cuerpo humano no ha necesitado, el cuerpo humano ha hecho barbaridades con hambre. ¿Por qué? Porque necesitaba sobrevivir. Entrenar en ayunas sin un preentreno, con el estómago vacío, es lo que ha tenido que hacer el ser humano para cazar o para sobrevivir toda su historia. Y ahora no. Y ahora, si no te metes 4 gramos de cafeína, un preentreno o un intraentreno, no vas a poder entrenar. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Al final es marketing y dinero. Siguiente cuestión de Gega. ¿Qué opinas sobre el ayuno prolongado para la regeneración de proteínas y alargar la vida? Pues esto, nuestro amigo Ernesto Prieto Gratacós habla del ayuno profundo, tiene un libro maravilloso sobre ello. Y yo creo profundamente en que es muy beneficioso dentro de un marco controlado. Ayunos prolongados. Cuando hablo prolongados es de más de 72 horas, ¿no? Parece ser bastante demostrado que efectivamente todas las proteínas o todos los orgánulos, las formaciones aberrantes, todo eso se reciclan cuando el cuerpo está en periodo de ayuno. Y es muy lógico también el hecho de pensar que nosotros históricamente a lo largo de milenios no hemos comido todos los días, ni muchísimo menos. Entonces, ciertas actividades fisiológicas de reestructuración, de reciclado, es muy natural que se hayan producido en periodos de inanición, porque cuando no hay que comer, el cuerpo tiene que comerse a sí mismo y entonces destruye las formaciones más viejas, porque todas tienen una fecha de producción, entonces los orgánulos, todo lo que tenemos en las células, se sabe, el cuerpo sabe cuándo las produjo, ¿no? Entonces deshace las más viejas, deshace las estropeadas y las usa como piezas de energía o para reestructurar. Entonces, por supuesto que sí. Ahora es como todo. Si nos volvemos locos y queremos hacer ayunos de 20 días o 15 porque no sé qué, pues no. Dentro de la sensatez. Los ayunos de más de 72 horas, 3, 4, 5 días y bajo supervisión siempre, pueden ser muy beneficiosos para el cuerpo humano de vez en cuando. Lo que desde luego es horrible es la sobrealimentación. Eso está más que demostrado. No la sobrealimentación, claro. Es decir, el comer 5 veces, 6 veces al día, tener el sistema digestivo constantemente en funcionamiento. Cada vez que comemos, el sistema inmune se activa. Tener ese sistema inmune activo constantemente porque todo el rato nos estamos llevando algo a la boca, crea una inflamación subclínica de bajo grado, estropea nuestro intestino, el tenerle activo constantemente no le permite regenerarse, crea problemas intestinales. Eso, desde luego, que no es el camino. ¿Vale? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Cuanto menos, mejor. Eso no quiere decir que te mueras de hambre. Yo peso 80 kilos y mido unos 70. Entonces, no es una cuestión de morirse de hambre, sino es una cuestión de saber cuánto, cuándo y cómo comer. Enricator te pregunta, ¿afecta trabajar de noche? Parece ser que sí, aunque el otro día leí algo muy interesante, vi a un divulgador muy importante, lleva 30 años estudiando los ritmos circadianos, diciendo que el cuerpo humano se adapta a cualquier ritmo de trabajo mientras sea constante. Lo que lo destroza es una semana de noche, una semana de mediodía y otra semana de día. Eso lo destroza. Pero si una persona entra a trabajar siempre de noche y está durante muchos años trabajando de noche, su cuerpo se adapta a eso. Lo que lo machaca son los cambios, que no se acaba de adaptar. El Ru te plantea, ¿el Krav Maga lo has practicado, Nima? No, hice un curso una vez. Porque he estado en Israel varias veces y bueno, para alguien que necesita algo pronto, rápido, y a mí me preguntan muchas veces gente que cuerpos de seguridad, tipo policía, guardia civil y demás, oye, ¿qué arte marcial? ¿Krav Maga puedo? Ellos no pueden. Ellos tienen que ser siempre muy comedidos con sus acciones en la calle, ¿no? Un policía, un guardia civil, un vigilante de seguridad no es un buen arte marcial para ellos porque el Krav Maga no está diseñado para contener, está diseñado para una situación de defensa personal, ¿no? Me parece que puede ser muy apropiado para quien tenga prisa en aprender a defenderse o haya tenido una mala experiencia
de adulto y diga, no, mira, necesito aprender a defenderme porque he tenido un intento de agresión, de violación, o un hombre que ha tenido una situación que le ha destrozado emocionalmente y tal, me parece un buen sistema. Pero, insisto, en el Krav Maga, al igual que en otros sistemas de defensa personal, yo me he encontrado, y en las redes se puede ver con mucha facilidad, a mucho macarra. Y eso es un peligro siempre. Siempre que tú te apuntas a un arte marcial o siempre tienes una figura de referencia, es muy importante, sobre todo si eres padre y vas a apuntar a tu hijo, que esa figura de referencia sea de calidad, porque tiene un poder tremendo. Y lo digo yo como maestro que he sido, profesor de artes marciales que he sido, el poder que tienes sobre tus alumnos no te lo puedes imaginar. De verdad, ¿eh? De verdad. Entonces es muy importante que des con una persona muy responsable, porque, bueno, a ese nivel, y en el Krav Maga y en algunas cosas yo he visto cosas un poco espeluznantes, pero seguro que hay, esa es una labor también personal tuya, de encontrar a la persona que te merezca. Bueno, veo que hay muchas preguntas entrando sobre el jiu-jitsu brasileño. ¿Qué opinas del jiu-jitsu brasileño? Pues mira, tuve la suerte de practicarlo con uno de los primeros brasileños que llegó a España, Eduardo, y es el único arte marcial, lo puedo decir así, que un cinturón amarillo está a años luz de un cinturón blanco. Si tú te apuntas a karate, un cinturón amarillo, pues bueno, pues bien. Te apuntas a judo, un cinturón amarillo, pues bien. Pero yo lo que experimenté, yo ya llevaba ciertos años haciendo artes marciales, no muchos, llevaba 4 o 5, había hecho algo de judo, karate, aikido y tal. Llegué ahí y ya un cinturón amarillo te estrangula. Entonces, bueno, me parece como un deporte muy interesante y maravilloso, muy saludable, si se hace con cabeza, muy saludable y muy longevo, con una filosofía muy bonita. Y luego ya, con la visión de la calle, ahí ya le pongo más peros. Le pongo más peros por el simple hecho de que la filosofía, o vamos, la idea de llevar a un contrincante al suelo en una situación de calle, personalmente creo que es de lo último que uno tiene que intentar hacer. Pero bueno, oye, para una mujer, por ejemplo, yo para mis hijas, creo que es un arte marcial ideal, maravilloso. Si se combina con un poquito de boxeo o un poquito de malicia, que el brasileño tiene mucha malicia, muchísima malicia, yo a una mujer, sin duda, le recomendaría jiu-jitsu brasileño, porque las situaciones de pelea de una mujer son distintas a las de un hombre. Un hombre tiene situaciones de defensa personal muy distintas a lo que puede ser una agresión sexual o una violación de una mujer. Otra cosa es 2 mujeres pegándose, ¿eh? Que eso es otra historia, que también las hay y muchísimo. Aunque no se lo crea la gente, hay muchísimas ocasiones en las que 2 mujeres se pegan de noche, sí. Pero para una mujer que quiere aprender defensa personal por miedo a una agresión sexual, sin duda, el jiu-jitsu brasileño más un poquito de malicia que te pueda enseñar tu profe es ideal. Kagiki pregunta, a ver, perdón. Benceno puro. ¿Con borrachuzos y cocainómanos, paz y sosiego? Sin Entiendo duda, que en el porque, mundo de la noche y en todo, ¿no? pero, por supuesto, pero no es lo mismo un borrachuzo que un cocainómano, ¿eh? O sea, tú, una persona con una raya reciente, puede parecer casi invencible, porque no siente la mitad de las cosas que le pasan. Mientras que una persona borracha, pues es muy manejable, es muy fácil de reducir, incluso se puede incluso dialogar con ella, etcétera, ¿no? Pero una persona con ciertas drogas estimulantes es de lo más peligroso que hay, porque no siente ni la mitad de las cosas que percibe su cuerpo, ¿no? Lo cual les puede llevar a extremos de aguantar, y que se estén destrozando por dentro sin darse cuenta, que no es lo mismo. Chris Legabash pregunta, ¿es el CrossFit otro invento del marketing del fitness? Bueno, yo os recomiendo que veáis los documentales del CrossFit. He leído un poquito de dopaje y CrossFit. Bueno, es una cosa alucinante. Yo a lo mejor es muy sano, pero yo veo esos movimientos y que sufro de la espalda y que tengo lesiones de la espalda y ya me duele de ver ciertas cosas del CrossFit. Pero bueno, ¿es el CrossFit otro invento del marketing del fitness? Yo, medio en broma, medio en serio, siempre digo que el CrossFit fue inventado por un aquelarre de fisioterapeutas. Se juntaron, les faltaba clientela y entonces inventaron el CrossFit. Creo que con eso ya lo he dicho todo. Mira, para mantenerse sano, yo promulgo mucho en mi Instagram el entrenamiento minimalista, que esto me lo he inventado yo. No es nada, o sea, simplemente es
haz lo menos posible, pero que sea eficaz. Yo tengo una barra de dominadas, una barra de fondos, hago fondos en el suelo y ya ni siquiera utilizo casi las mancuernas. Pocos ejercicios muy saludables y muy longevos. Y puedes tener un cuerpo decente a los 45, a los 50 y ya está. La técnica que requiere el CrossFit, la técnica que requiere es enorme. Y aun teniendo esa técnica, el desgaste que produce es enorme. Entonces, para un periodo de vida puede estar bien, para una incursión de unos años puede estar bien, dependiendo de tu estado físico. Pero no es un deporte longevo, por mucho que me lo digan, a menos que alguien me lo demuestre, que me demuestre lo contrario. Y, por supuesto, si entramos en competición, pues como en todas las competiciones, el rendimiento no es equiparable a la salud. Cuanto más rendimiento quieras, menos salud vas a obtener. Y, por supuesto, esteroides y, por supuesto, de todo. ¿Cómo no? Faltaría más. ¿En qué deporte de élite no los hay? Bueno, y lo siento, pero vamos a cerrar con una más, porque estamos casi en la medianoche. Así que, bueno, planteamos una y acabamos. Arthur de Baskerville te pregunta, ¿y el Muay Thai? Muay Thai es para hombres muy valientes. Sin duda. El Muay Thai no es para cualquiera. No es para cualquiera. Exige muchísima capacidad de sufrimiento, porque es un arte tremendamente duro. Yo practiqué un par de años Kyokushin, que no es comparable en absoluto, pero ahí te das cuenta de lo que es recibir, recibir, recibir. Y el Muay Thai todavía un paso más porque el codo y los golpes a la cabeza y todo eso es un arte. Yo he conocido poca gente que haga Muay Thai, pero la gente que hace Muay Thai o está enamorada del Muay Thai o no aguanta. No se puede, no puedes hacer Muay Thai a media, no puedes decir, venga, ya hago Muay Thai. No. O estás enamorado de ello o no aguantas. Es muy duro, muy, muy duro. Muy doloroso. Me lo imagino. Yo con un pie roto, ya sabéis. Hay gente que tiene una pelea, se rompe un pie y continúa peleando. O se rompe cualquier cosa y continúa peleando. Ostras. Yo me acuerdo de, sabéis, que os lo he contado, que me he roto el pie, lo tengo roto ahora y estaba gritando como un auténtico perro que estuviera siendo castrado y no es agradable. Bueno, Mira, chicos. déjame Sí. que te haga un último inciso. Yo me rompí un tobillo entrenando, lo descubrí al día siguiente. La situación en la que estás cuando estás metido, tu cuerpo está preparado, y esto es una maravilla, para huir o para luchar, ¿no? En ese momento tus sistemas hormonales están diseñados de tal manera que ni te das cuenta de que te has roto. Es como la gente que le clavan un cuchillo y ni se da cuenta y sigue peleando. Al día siguiente por la mañana, imposible moverme. Entonces, bueno, el cuerpo es maravilloso. Bueno, chicos, creo que ha sido una conversación tremendamente interesante, interesantísima. Nima, ¿que te gustaría añadir algo más? ¿No? Agradecerte muchísimo el que te hayas fijado en mi humilde canal y en el que hayas considerado traerme a tu espacio y espero haber estado a la altura de las expectativas de tu gente y que al menos esta charla dé pie a pensar y valorar las cosas que creo que es lo más interesante que podemos hacer desde Internet, es invitar a la gente a dudar, a preguntar y a pensar un poquito más. Yo siempre lo digo, estamos en la sociedad de la información, parece que está todo ahí, pero la clave es aprender a preguntar y dudar constantemente de todo, porque si no, nos llevan a donde quieran. Así es, chicos. Yo simplemente recordaros que, bueno, Nima tiene un canal de YouTube que os recomiendo porque tiene vídeos, yo calificaría reflexiones sobre la vida, sobre artes marciales, sobre la salud, fitness, pensamientos. Es verdaderamente interesante, porque al final lo que hace interesante un canal es la persona. Bueno, se llama La Forja de un Titán. Buscad en YouTube y os recomiendo que os suscribáis. Si habéis aguantado hasta aquí y sois nuevos, pues chicos, suscribíos también a este. Suscribíos a Spurna, SPURNA, pero ya estáis dentro. Si es que lo estáis viendo, jolín, si habéis aguantado 2 horas, por favor, suscribiros. Nada, que un abrazo, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Muchas gracias.